Muy buenas noches chicos, gracias por estar presente. Gracias chicos, un día más. El día de hoy lunes 10 de agosto del 2020 chiquitos, estamos ya en la semana número 13. Vamos a tocar el tema el curso de física. Ustedes ya saben que los lunes empezamos con física, luego geometría, trigonometría, álgebra, aritmética, RM, ¿no? Entonces eso de ahí siempre chiquitos se va a cumplir todas las semanas en las cuales nosotros podamos brindarles clases totalmente gratuitas gracias a la Academia Virtual Giga, como ustedes ya saben. Recuerden chicos que también estamos presentes tanto en Facebook como en YouTube. En YouTube también pueden buscar Academia Virtual Giga y ahí justo amiguitos ustedes pueden apreciar todos los videos que estamos dando hasta ahora. ¿De acuerdo chiquitos? Por ahí nos dice, profesor, justo mañana tengo examen de este tema. Muy bien, muchas gracias amigo, me parece interesante que tengas acá un pequeño repaso. ¿De acuerdo? Muchas gracias amiguito. Gracias a todos chicos por estar presente. Entonces ya como estoy viendo de que la gente ya se está conectando, creo que ya podríamos ir empezando con el tema en sí, después de esta pequeña introducción. Chiquitos, además les digo algo, por favor, sería muy amable de ustedes si es que puedan compartir, ¿no?, la transmisión en vivo para que muchas más personas puedan llegar a poder presenciar esta clasecita. O sea, ustedes como están en diversos grupos de matemática, de física, de química quizá, o de estudio en general, pueden compartir ahí la transmisión en vivo y bueno amiguitos, muchas más personas nos verían y muchas más personas serían beneficiarias de ¿qué? De las clases totalmente gratuitas que nosotros brindamos. Así que gracias chicos, muchas gracias. Vamos a empezar ahora sí ya con este pequeño tema llamado trabajo mecánico y la potencia, ¿cierto? Potencia mecánica también, ¿no amiguitos? Muy bien, empezamos entonces profesor. Acá de forma breve, nomás chiquitos, si bien hay mucha letra por acá, pero vamos a leerlo de forma rápida. Y es más, acá tenemos pequeños ejemplos de los cuales nosotros vamos a repasar. ¿De acuerdo? Ustedes recuerden que siempre ponemos ejemplos ya resueltos y nosotros simplemente lo observamos, lo analizamos y vemos cómo están llegando a la respuesta. Eso nos ayuda muchísimo. Ya luego de haber visto problemas resueltos, bueno, previamente la teoría, nosotros vamos a resolver problemas por nuestra cuenta. Eso ya es después. Ya chicos, esperen tranquilos. Ahora sí, amiguitos, trabajo mecánico. ¿Qué nos dice? Se llama trabajo a la energía usada para poder deformar o desplazar un cuerpo contra una resistencia o aceleración, o en general, amiguitos, alterar pues la energía de cualquier sistema físico. Claro que sí, está estático, tiene energía interna, claro que sí, pero esa energía interna no es tomada pues cuando hablamos de trabajo mecánico. Estamos hablando algo ahí tranquilo. En base a esa energía interna nosotros estamos tomándolo como un sistema de referencia de cero. ¿Ya chicos? Ahora nos dice, el concepto de trabajo está ligado íntimamente al concepto también de energía. Y ambas magnitudes se miden pues en la misma unidad que es el joule. Eso tiene sentido, ¿sí o no, amiguito? Por ejemplo, si yo te digo, amiguito, digamos, da 100 vueltas a la cancha de fútbol, ya tú vas a estar ahí dando vueltas, dando vueltas. Quizás en la 14ª, muchos llegarán a eso, otros llegarán solamente a la 8ª, como su profesor. Entonces están ahí trotando, trotando, trotando y hasta que llegan a un punto donde ya sienten hasta desmayarse. ¿Qué vamos a decir ahí, chiquititos? Digamos que ya no tienes, ¿cierto? Ya no tienes energía que ceder. Profesor, ya me agoté, ya no puedo hacer nada, profesor. Ya no tengo energías, ¿cierto? Así dirías tú. Profe, ya no tengo energía, absolutamente nada. Entonces, cuando tú dices eso, significa que ya no puedes realizar trabajo, ¿sí o no? Entonces ahí viene la relación energía-trabajo mecánico. Para que tú puedas realizar trabajo mecánico, ¿qué necesitas? Energía, ¿cierto? Entonces, sin energía, podrías realizar trabajo en el pastel. Entonces, de esa manera nosotros vamos a entender la relación que existe entre trabajo mecánico y energía mecánica. Y chicos, muy bien, esa es una pequeña introducción con respecto al trabajo y la energía. Con respecto a la energía, nosotros eso lo vamos a ver la semana que viene. El día de hoy solamente vamos a ver el trabajo mecánico y la potencia mecánica. ¿Ya chicos? Muy bien, acá nos dice el trabajo efectuado por una fuerza constante. Nos vamos al punto más bajo, por así decirlo. El más facilito, el más sencillito, cuando la fuerza es constante. Si nosotros decimos que la fuerza es constante y sabemos que la fuerza es una cantidad física vectorial, por ende no solo necesita un número y una unidad ya previamente establecida para estar correctamente definida, sino también necesita una orientación, por ende una dirección y sentido. Entonces, amiguito, si decimos que la fuerza es constante, vamos a decir que es constante en módulo y dirección. Cabe resaltar que módulo sería pues el valor, ¿cierto? 50 newton, por ejemplo.
y la dirección podría ser pues con respecto a un angulito de elevación de la horizontal, como podemos apreciar ahí en esa figura que el angulito de elevación es θ. Ahora, ¿qué más nos dice por acá? Hay que leer un poquito nada más. Considerar un objeto que experimenta un desplazamiento de... hay que resaltar algo. Disculpen chicos, hay que resaltar algo, que el desplazamiento en realidad es el llamado cambio de posición, ¿cierto? Es un vector también, bueno, es una cantidad física vectorial, ¿de acuerdo? Ese desplazamiento es el cambio de posición. Muy bien, profesor, notamos ahí también el carácter vectorial porque estamos viendo una flechita arriba de D. Nos dice, consideramos un objeto que experimenta un desplazamiento de a lo largo de una línea recta, mientras actúa sobre una fuerza constante F. Ahora, que forma en general un ángulo θ con D, como se muestra en la siguiente figura. Ahora, chiquitos, hay que entender algo, que ese f de coseno de θ viene netamente de un producto escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. De manera general, ya amiguitos, cuando te den, por ejemplo, f y d de manera vectorial, así por ejemplo 5i más 8i más, 5i más 8j más 7k, Newton, por ejemplo, la fuerza, y te dan un desplazamiento de 7i más 1j más 6k, digamos, metros. Entonces, profesor, ¿qué hago? Producto escalar entre ellos dos y puedes encontrar de frente el trabajo. O también, como tú sabes, el producto escalar se ve simplemente en los ejes, ¿no? Tanto x, y y z. O con respecto a los vectores unitarios establecidos en dichos ejes cartesianos, y, j y k. Por lo tanto, nosotros podemos trabajarlo de manera independiente. Ya, chiquitos, entonces podemos usar ahí también un principio muy interesante. Y amiguitos, seguimos entonces, profesor. Esa fórmula es típica, yo ya la conozco, y vamos a poner acá, vamos a encerrar estas cantidades físicas vectoriales que son muy importantes. ¿Cuáles son entre ellas, chiquititos? Acá está el vector desplazamiento. Ahí está, vector desplazamiento. ¿Qué más? Y una fuerza que va a ser constante. Lo vamos a poner por acá, una fuerza constante F. Muy bien, chiquititos. Ahí tenemos ese gráfico, el angulito de elevación θ, tenemos D, tenemos F, tenemos todo. Por acá en la parte derecha lo voy a escribir de una manera vectorial. Ya, gracias a la definición, podemos decir nosotros que el trabajo, ya, de esta fuerza F, para ir pues desde A hacia B, podemos decirlo por acá, no sé. Le pongo por acá un punto A, y por acá a la derechita le pongo un punto B. Entonces, profesor, es el trabajo que está realizando la fuerza F para llevar este bloque de masa M o algo así, no importa, un bloque cualquiera, desde la posición A hasta la posición B. ¿Cómo puedo calcular, profesor, ese trabajito? Fácil, profesor. Gracias al producto escalar, ¿entre qué? Entre la fuerza, ya, producto escalar, o también llamado producto punto, tú ya lo conoces. Pongo por acá producto escalar entre la fuerza y el vector desplazamiento o vector cambio de posición o delta de R de manera general. Y esto de acá lo voy a encerrar, muchachitos. Ya, esto lo encierro. Esto de ahí lo dejas acá tranquilito. Eso lo puedes usar en algunos casos. Por ejemplo, en CPREUNI te dan preguntas donde te ponen la fuerza y el desplazamiento de manera o con un carácter netamente vectorial. Ya no te dan simplemente módulos y multiplicar por ahí por un factor de coseno, no. Ahí te dan ya netamente los valores vectoriales. Entonces ahí, amiguitos, esa formulita que te estoy dando te va a servir muchísimo y los problemas pueden salir de manera inmediata. ¿Qué más nos dice por acá? El trabajo mecánico W efectuado por un agente que ejerce pues una fuerza constante es el producto de la componente de la fuerza en dirección del desplazamiento. Bueno, esa es justamente la definición del producto escalar, ¿cierto? Porque el producto escalar lo logras encontrando las componentes. Entonces la componente que se encuentra en la dirección del desplazamiento, esa es la componente que va a efectuar rectamente el trabajo. Ah, profesor, entonces ¿significa que la otra componente no va a realizar trabajo? Exacto, cachimbo. Es ahí donde tú te puedes dar cuenta que la otra componente, ¿cómo es con respecto al desplazamiento? Es de manera perpendicular. Entonces ahí tú ya estás viendo que la fuerza que es perpendicular al desplazamiento no está realizando trabajo. Por ende podemos deducir algo, ¿no? Que las fuerzas que son perpendiculares al movimiento o al desplazamiento de este objeto, por ejemplo, va a ser igual a 0 su trabajo, ¿cierto? El trabajo va a ser igual a 0. Ya, chiquito, entonces notamos que acá es 90, ¿ya? Eso lo vamos a ver después porque acá en la siguiente página, si mal no recuerdo, tenemos también ciertas consideraciones, ¿ya? Las cuales nosotros vamos a utilizar para poder encontrar, pues, amiguito, eso. Muy bien, profesor, ¿está easy? Claro que sí, está easy. Tranquilos nomás, amiguito.
Ya, seguimos, profesor, entonces acá abajito estaría pues la formulita, ¿sí? W, que sería pues el trabajito mecánico, igual a fuerza por distancia por el coseno de teta. Cabe resaltar que cuando digo fuerza por distancia estoy hablando de los módulos, no chiquitos, estoy hablando de los módulos. Ustedes ya me entienden. Acá, las unidades del trabajo ya sabemos que es el joule y está acá bien sombreadito, lo vamos a ubicar por acá, porque es muy importante siempre las unidades, muchachitos. Ya, siempre las unidades. Por ejemplo, después vamos a ver el trabajo, por ejemplo, en kilocalorías, en calorías, ya cuando llegamos al tema de temperatura y calor. Ya, amiguitos, ahí podemos apreciar diferentes unidades. Ya, chicos, diferentes unidades. En termodinámica igual. Pero por ahora el joule de manera general. Seguimos por acá, amiguitos. Acá tenemos un pequeño problema resuelto. En este problema resuelto, como ustedes ya saben, lo que nosotros vamos a hacer que es analizar, seguir cómo está resolviendo el autor de este problema, cómo está siguiendo la resolución de ese problema. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, entonces leemos el enunciado de forma rápida. Nos dice: un muchachito tira de un bloque de madera tal que éste se desliza sobre el suelo con velocidad constante. Muy bien, la velocidad es constante. ¿Qué significa que la velocidad sea constante, amiguito? Que la sumatoria de fuerzas en ese eje tiene que ser igual a 0. ¿Ya? O se encuentra en equilibrio estático, no, se encuentra en equilibrio cinético, recuerda, MRU. ¿Qué más nos dice por acá? Tal como se muestra en la figura, muy bien, ahí lo tenemos. Si la fuerza de rozamiento cinético entre el objeto y el suelo ya es de 20 newton, muy bien. Ahora, ¿qué trabajo realiza el muchachito para poder llevar el objeto a una distancia de 5 metros? Muy bien, cada vez que nos den este tipo de problemas, lo que nosotros primero tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre. Tú ya sabes, ¿no? El diagrama de cuerpo libre, o bueno, el también llamado diagrama de fuerzas, ¿ya, amiguitos? Entonces tenemos ahí el pequeño bloque y nos preguntamos, ¿qué fuerzas actúan sobre este bloque? Fácil, profesor, ahí las tenemos. En primer lugar, su pesito. Perfecto, profesor. Ahí se encuentra el pesito, que es el mg. Muy bien. ¿Qué más, profesor? Así como hay un pesito, también debería haber una reacción, ¿cierto?, del piso sobre este bloque llamada normal. Ya, amiguitos, entonces hasta ahí estamos bien. Profesor, como el bloque se está desplazando hacia la derecha, entonces va a haber una fuerza opuesta al movimiento relativo de este bloque, que sería en realidad la fuerza de fricción. Profe, ¿por qué siempre dice movimiento relativo? Bueno, porque es con respecto a quién, a la Tierra, ¿cierto? Considerando a la Tierra un sistema de referencia inercial, o sea, que se encuentra en reposo. ¿Ya? No significa netamente que un sistema de referencia inicial esté en reposo, sino que ahora digo, como está en reposo, se está considerando como un sistema de referencia inercial. ¿Ya, amiguitos? Entonces ahí ni siquiera sería necesario decir movimiento relativo, simplemente el movimiento, porque es con respecto a la Tierra. En otros problemas sí es interesante porque vamos a ver un movimiento relativo. Ya va a haber dos objetos que se están deslizando entre sí con respecto a la Tierra. Entonces ahí va a ser un poquito interesante. Eso ya es en el tema de dinámica, ¿no? Muy bien, entonces acá tenemos la fuerza de rozamiento, fuerza de fricción, que apuntaría hacia la izquierda, porque recuerda que el movimiento está yendo hacia la derecha, ¿no? Está dándose hacia la derecha. ¿Qué más, profesor? A ver, profesor, ¿por qué hay un F seno y un F coseno? Bueno, amiguito, date cuenta que ese F seno y ese F coseno es con respecto a esta fuerza externa que se encuentra por acá. Y es la fuerza externa con la cual el amiguito, el muchachito, va a estar jalando, ¿cierto? Es eso de ahí. Ahora, como esa fuerza tiene un ángulo de elevación de teta con respecto a la horizontal, lo que nosotros podemos hacer es que, claro que sí, podemos encontrar sus componentes. Ya, chiquitos, vamos a encontrar sus componentes. ¿Cuál es el componente, profesor, por acá? Ah, F seno y F coseno, los que tenemos por acá. Estas son las componentes, muchachito. Ahora, yo quiero que recuerdes algo. El movimiento es horizontal, que habíamos deducido hace un momento, que las fuerzas que son perpendiculares a dicho movimiento no van a realizar trabajo mecánico. Por ende, ese F seno, ese mg, esa normal, por ejemplo, esas tres fuercitas no van a realizar trabajo, por ende ni siquiera las tomo en cuenta. Pero vamos a ver qué ha hecho el autor de este problema. Dice, el trabajo realizado por el muchachito va a ser igual a FD por coseno de teta. Muy bien, por definición del producto escalar que hemos dicho. Perfecto, está bien hasta ahí, estamos usando la formulita que ya tenemos. Luego nos dice, se conoce que D es igual a 5 metros. ¿Por qué D es igual a 5 metros? ¿Por qué? Ah, eso nos dice el problema, ¿no? Vamos a resaltar acá los datos. Nos dice el problema que para recorrer 5 metros, ahí está. Dice que la fuerza de rozamiento vale 20 newton. Muy bien. Entonces decimos, profesor, está bien, la distancia es 5 metros. Sin embargo, no sabemos nada de F.
Ya, está bien, no sabemos nada de F porque no tenemos ni el trabajo ni nada. Ahora, pero por condición del problema nos está diciendo que el bloque se está deslizando con velocidad constante. Por ende se encuentra en equilibrio cinético, ¿cierto? Ahí mismo lo dice, se encuentra en equilibrio cinético. Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X o en el eje de movimiento tiene que ser igual a 0 por la primera condición, ¿cierto? Primera condición. Muy bien, profesor, entonces sumatoria de fuerzas en ese eje tiene que ser 0. Muy bien, ¿cuánto valen esas fuerzas horizontales? Profesor, noto que el F coseno está a la derecha y el F coseno a la derecha y la fuerza de rozamiento es a la izquierda. Por lo tanto, para que ambos se eliminen, deberían de tener igual módulo. Ahí está, el F coseno de teta es igual a 20, porque 20 newton es el módulo de ¿quién? De la fuerza de rozamiento cinético. Perfecto, entonces está haciendo ello y hasta acá estamos bien. Todo perfecto, muchachos, hasta acá hemos quedado. ¿Qué más nos dice? Finalmente podemos reemplazar este 2 en 1. Claro que sí, porque también sabemos acá abajito que el trabajo de dicha fuerza, ¿cierto? Fuerza externa va a ser igual a FD por coseno de teta. Reemplazamos entonces de frente F coseno de teta que vale 20, multiplicado por la distancia que nos dan de dato que es 5 metros. Por lo tanto, 20 por 5, 100 joules. Listo, amiguitos, facilito. Fácil y sencillo, así nada más, ¿no, amiguitos? Estaba fácil. Trabajo de esa fuerza entonces va a ser igual a 100 joules. Muy bien, amiguitos, espero estén siguiendo acá el en vivo, estén yendo bien. Ahora vamos a leer los comentarios un ratito ya, amiguitos, para poder avanzar para la siguiente página. A ver qué nos dice por acá, a ver, vamos a ver. Buenas noches, profesor, muy buenas noches, amiguito Marco, Miguel, gracias, amigo Jimmy, todos los chiquitos que están presentes. ¿Qué dice por ahí? Ya no es necesario ir a la academia en YouTube, encuentras todos los temas de todos los cursos, el examen lo da el alumno, no el profe. Muy bien, amiguito, perfecto. ¿Qué más nos dice por acá? Buenas noches, profesor, muy buenas noches, amigo. Fuerza de rozamiento es el mu sub k por la normal. Sí, pero no es necesario ahora. No era necesario utilizar eso porque no tenemos la normal, no tenemos la masa, ¿cierto? Para poder usar esa equivalencia. ¿Qué nos dice por acá? Profesor, una pregunta. ¿Cuál es el mayor coeficiente de fricción, estático o cinético? Bueno, justamente vamos a ver después un problemita donde vamos a analizar ello. Bueno, podríamos analizar ello, pero ya de hachazo te puedo decir que el estático es mayor porque antes de iniciar el movimiento es un poquito más difícil, ¿de acuerdo? Tratar de empujarlo ahí, amiguito, y luego ya cuando empieza a moverse se te hace más sencillo, ¿no? Entonces, la fuerza de fricción antes, ¿cierto? De empezar el movimiento, un momento antes, se le conoce como fuerza de rozamiento estático máximo. Y es ahí donde, amiguitos, donde justamente ahí ya está a punto de moverse. Le das un poquito más de fuerza y empieza a moverse, pero ni bien empieza a moverse, se te hace más sencillo seguir con el movimiento. Entonces la fuerza de rozamiento disminuye automáticamente a la fuerza de rozamiento cinético. Por ende, la fuerza de rozamiento estático máximo es mayor a la fuerza de rozamiento cinético. Ahora, tu pregunta es interesante porque me dices de frente, profesor, ¿quién es mayor? ¿El coeficiente de rozamiento, el coeficiente de fricción estático o cinético? Depende. Porque hay momentos donde el coeficiente de rozamiento estático puede ser menor. Claro que sí, puede ser menor al coeficiente de rozamiento cinético. Y amiguitos, eso lo podemos evidenciar en una gráfica. Hay momentos donde puede ser eso posible. Ya, chiquitos, hay momentos, porque la fuerza de rozamiento cinético es constante, eso se va a cumplir normal. Ya, amiguitos, siempre y cuando esté en movimiento. Si aumenta o disminuye su velocidad, va a permanecer constante. Antes de iniciar el movimiento ya hay una pequeña gráfica que es una recta, una función lineal, es más, lineal afín, ¿cierto? El x igual a y, 45 grados sexagesimales. Eso lo vamos a ver con detenimiento en algún momento, espero llegar a ese tema porque el tema de rozamiento es muy interesante, muy bonito. Ya, chiquitos, acá que nos dice, profesor, tiene que ser relativo a su distancia. Muy bien, amiguito. Perfecto, perfecto, chiquitos. Entonces ahora sí seguimos, ¿ya? Seguimos nada más, bajamos un poquito. Bajamos por acá. Muy bien. Ahí, listo. Además, quiero resaltar con respecto a lo que nos decía nuestro amigo, el tema de rozamiento. El mu sub R que normalmente nos dan, el mu sub S que normalmente nos dan en los problemas como dato, se refiere al coeficiente de rozamiento estático máximo. No netamente coeficiente de rozamiento estático, porque el coeficiente de rozamiento estático sería una función, ¿de acuerdo? O está en función a ¿qué? A la fuerza externa que se está aplicando. ¿Ya, chicos? O sea, es variable.
El coeficiente de rozamiento estático que nos dan de dato es el máximo. Eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Ahora sí, vamos a ver las diversas observaciones que tenemos por acá. Profesor, ¿cuáles son las observaciones que podemos observar? Acá dice profesor, valga la redundancia, chicos, ¿no? Nos dice si D es igual a 0, entonces W es igual a 0. Claro, pues amiguito, si no hay desplazamiento, entonces el trabajo tiene que ser 0, nulo. Ahora sí, ¿qué más, profesor? Es decir, una fuerza no realiza trabajo sobre un objeto si éste no se desplaza. Ya, perfecto. ¿Qué más nos dice por acá? Si θ es igual a 90 grados sexagesimales, o sea, si la fuerza es perpendicular al movimiento, como ya lo dijimos, entonces el trabajito, profesor, tiene que ser 0, claro que sí, 0 joule. Ahí falta agregarle pues la unidad, ¿no?, de trabajo, 0 joule. Perfecto, es decir, amiguito, el trabajo hecho por una fuerza perpendicular al desplazamiento es igual a 0 joule. Ahí también falta 0 joule. Y amiguito, siempre con la definición ahí. Ya, entonces pongo esto por acá, encierro si θ, entonces 0. Si D es igual a 0, entonces W 0. Perfecto. ¿Qué más nos dice? El factor coseno de θ que aparece en la definición determina directamente el signo que toma el trabajo. Esto es, o es positivo o es negativo. Positivo si es que la fuerza se encuentra a favor del desplazamiento, o sea, el θ es un angulito agudo. Ahora, y va a ser negativo cuando se encuentra en contra, o sea que θ es mayor a 90, es un ángulo obtuso. Ahí el angulito, si el angulito es obtuso, entonces el trabajo va a ser negativo. Eso se puede entender, ¿no? Puedes graficarlo mentalmente inclusive. Muy bien, entonces pongo por acá factor coseno de θ, ¿cierto? Indica el signo, determina directamente el signo. Perfecto. ¿Qué más? Es importante advertir que el trabajo es una transferencia de energía. Si la energía se transfiere de un sistema, un objeto, ¿cierto?, el trabajo va a ser positivo. Pero si la energía se transfiere desde el sistema hacia el objeto, entonces el trabajo es negativo. Bueno, amiguitos, esto simplemente es es algo de signos, nada más. No te preocupes, tranquilo. Es como decir, si yo gano energía, profesor, entonces han realizado trabajo sobre mí o algo así. Y si es que pierdo, profesor, significa que yo he realizado trabajo. Eso se entiende, ¿no? Si tú pierdes energía, significa que has realizado trabajo. Y amiguito, de esa manera vamos a entenderlo mejor. Ya tranquilos nada más, hay que estar ahí bien serenos y vamos a ver que vamos a triunfar en este cursito, ¿ya, chicos? Nos dice por acá representación gráfica. Muy bien, pero ojo, esta representación gráfica es cuando la fuerza es constante. Significa que es constante tanto en módulo como en dirección. Ahora, nosotros podemos encontrar fácilmente un gráfico de de F coseno, donde F coseno es ¿quién, amiguito? Es la componente horizontal, ¿cierto? O bueno, componente en dirección de movimiento, en el eje de movimiento. Vamos a calcular ese trabajito desde una posición x sub 0 hasta una posición x sub f, digámoslo así, gracias al cálculo del área debajo de esta curva. Profesor, pero en este caso simplemente es una función lineal, nada más, es una constante. Ya pues, amiguito, entonces en este caso el trabajo va a ser igual el área debajo de esa curva, que va a ser un pequeño rectangulito. Área de ese rectángulo es base por altura, nada más, donde la altura es ese f constante, ¿de acuerdo? Y la base es x sub f menos x sub 0, que en realidad es la diferencia de posiciones, ya, entre comillas, porque en realidad es algo escalar, simplemente llamado distancia recorrida. Y amiguitos, cabe resaltar que este movimiento es rectilíneo, ya, es un movimiento rectilíneo. Por ende, por algo estamos diciendo que la fuerza también es constante, ya, chiquitos. Ahora, nos dice si la esfera, acá tenemos un pequeño ejemplo para poder, digamos que poner en práctica lo que estamos aprendiendo hasta ahora. Ya, chiquitos, por acá voy a encerrar esto. Muy bien, esto es importante, lo encierro por ahí. Nos dice si la pequeña esfera de 2 kilogramos asciende lentamente por el alambre. Determinar cuánto trabajo realiza la fuerza de rozamiento desde A hasta que la esfera alcanza una altura de 20 metros. Considerar que F es igual a 50 newton y G es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, chiquititos, acá vamos a usar una pequeña definición. Podríamos definir nosotros el trabajo neto, trabajo total, trabajo del sistema. En este caso, como la sumatoria de todos los trabajos de las fuerzas para ir desde un punto A hacia un punto B. Ya, amiguitos, o encontrar una fuerza resultante neta y multiplicar por ese desplazamiento, y luego encontramos pues el trabajo neto, trabajo total,
trabajo resultante, como quieras llamarlo, amiguito. Entonces, antes de podernos a calcular y hacer garabatos, lo que nosotros tenemos que evidenciar acá muy bien es el diagrama de cuerpo libre. Gracias al diagrama de cuerpo libre nosotros podemos apreciar las fuerzas externas que están actuando sobre este cuerpo, en este caso pues esta esferita. Ahora, en esa esfera, profesor, netamente en el gráfico inicial que me dan, nos dice que la fuerza es una fuerza horizontal. Es una fuerza externa, F igual a 50 newton, horizontal. Muy bien, entonces significa que es constante, no va a cambiar. ¿Qué más, profesor? Estoy notando que me dice que hay una fuerza de rozamiento. Bueno, hay una fuerza de rozamiento. ¿Nosotros sabemos cuánto vale la fuerza de rozamiento? Claro que no, pero no nos importa conocer la fuerza de rozamiento, porque lo que nos están pidiendo es el trabajo de dicha fuerza. Entonces el trabajo de dicha fuerza lo podemos encontrar viendo si es que el sistema pues o viendo cuánto trabajo están realizando las otras fuerzas para poder encontrar el trabajo de la fuerza de rozamiento ahí. Ya, chicos, entonces ponemos nada más la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento en contra del movimiento, perfecto. Luego, que más chiquititos, tenemos la normal también, porque es un pequeño alambre, es una pequeña superficie circular, podemos decir, pero bueno, en este caso es parabólica. Entonces también hay una normal, ¿cierto? Hay una reacción de esta superficie con respecto a la esferita. Muy bien, tenemos la normal, tenemos la fuerza externa que vale 50, tenemos la fuerza de fricción y una fuerza más que nos faltaba, que es la fuerza gravitatoria, ¿cierto? Ese pesito, masa por gravedad. Bueno, perdón, masa por aceleración de gravedad y listo. Profesor, pero nos están diciendo que va a alcanzar una altura de 20 metros. Profesorcito, si alcanza una altura de 20 metros, ¿cuánto se ha desplazado en el eje X, en la horizontal? Esa es la pregunta. Justamente para eso te están dando esta función. Interesante problema, amiguitos, porque este problema es divertido cuando te dan funciones y tú puedes reemplazar y por ahí encontrar diversas cosillas, ¿no? Esos problemas son muy bonitos. Entonces, en este caso, tú estás notando lo siguiente: profesor, me están dando la función, ¿cierto?, de esta trayectoria. Entonces ahí podemos calcular, si ya tenemos h, que podemos calcular x. Y eso es lo que se está haciendo en primera instancia. Mira, encontramos el valor de x, porque si nosotros reemplazamos en h igual a 20, porque ese es el dato que nos están dando, y lo vamos a resaltar, 20 metros. Si reemplazamos ello, encontramos x, y x vale 10 metros. Ahí está. Como x vale 10 metros, entonces el punto final, ¿de acuerdo?, sería 10.20. Y ahí lo tenemos, el punto B. Y el punto A es el origen de coordenadas, o sea, el 0.0. Ya, chiquitos, hasta ahí todo bien. ¿Qué más nos pide, profesor? El trabajo realizado por la fuerza F. Ya, vamos a encontrar los trabajos de manera independiente, o sea, para fuercita 1, fuercita 2, fuercita 3, hasta fuerza N. En este caso estamos empezando con la fuerza externa. Como esta fuerza externa tiene un módulo de 50 y es constante y paralela al cambio de posición en X, entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar F por X, o sea, ese desplazamiento. ¿Cuánto se desplazó en X, chiquitos? 10 metros. Por lo tanto, esta fuerza F que tengo por acá, y lo voy a señalar, ya, amiguitos, esta fuerza F está actuando en todo esto de acá, que sería 10 metros, date cuenta. Ya está manteniéndose constante, entonces sería F por 10. F vale 50, 50 por 10, chiquitos, perfecto, 500 Joule. Y lo encerramos por acá. Ya, amiguitos, vamos a encerrar. Ahí tenemos el trabajo de la fuerza constante y externa F. ¿Qué más? El trabajo realizado por la fuerza FG. Interesante, la gravitacional. ¿Cómo lo podemos calcular, profesor? Ahí está. Como es vertical, facilito, muchachito. Como es vertical es fácil. ¿Por qué, profesor? Porque si estamos viendo que la fuerza gravitacional es de manera vertical, entonces tengo que fijarme cuánto ha sido su desplazamiento vertical, nada más. Y eso ya lo sabemos porque es dato del problema, nos dice 20 metros. Entonces va a ser FG multiplicado por 20. Pero hay que darnos cuenta, la esferita ha subido o ha bajado en general. Profesor, está subiendo. Ya, pero la fuerza gravitacional, ¿hacia dónde apunta? Hacia abajo. Uy, interesante. Entonces, esta fuerza gravitacional apunta hacia abajo. Pero el amiguito, la amiguita esfera sube. ¿Qué significa? Que esta fuerza está yendo en contra del movimiento. Además, te puedes dar cuenta que el desplazamiento en Y es hacia arriba y la fuerza FG es hacia abajo. Por lo tanto, el ángulo es 180. El coseno de 180 es menos 1. Es por eso que el trabajo va a salir negativo. Ya, amiguito, es algo que tienes que tener en cuenta ahí. Y lo vamos a señalar, profesor, facilito. Cálculo del trabajo de esta fuerza para ir desde A hacia B sería simplemente multiplicar FG
que vale, la masa es 2 kilogramos, dato, sería 20 newton, multiplicado por esa diferencia de alturas que también es 20. 20 por 20, 400 y negativo, ya sabemos por qué. Ya chiquitos, y vamos a señalar de todas maneras el dato que está ahí arriba. Perfecto, profesor, ya hallamos esos dos trabajitos. Luego, el trabajo realizado por n, o sea, la normal es 0. ¿Por qué? Profesor, fácil, porque la normal siempre es perpendicular, ¿cierto? ¿A quién, amiguitos? A esa superficie. Y la superficie, profe, es curva. Ah, bueno, significa que la normal, como la superficie va cambiando, ¿cierto? Va teniendo cierto cambio de orientación en ese caso. Entonces nosotros notamos que la normal sigue siendo perpendicular, pero también va cambiando, ¿cierto? Va cambiando a la par con la trayectoria, pero no deja de ser perpendicular. Entonces, profesor, si no deja de ser perpendicular en todo instante de tiempo, el trabajo de esta fuerza perpendicular al movimiento llamada normal va a ser igual a 0 joule, por definición que hemos dado hace un momento. Es más, es la segunda, ¿cierto? La segunda observación que tenemos por acá arribita. Ya, chicos, entonces lo pongo por acá. Profesor, fácil y sencillo. Ahí está, trabajo 0. Muy bien, ahora, ¿qué nos dice? Como la esfera se mueve lentamente, o sea, la velocidad se podría considerar pues 0 metros por segundo, muy lentamente inclusive, dicen por ahí. El trabajo neto sobre esta será pues un resultante de 0. Ya, chiquitos, podemos decir eso porque se está moviendo muy lentamente. Ya, chiquitos, velocidad constante, inclusive podemos decir. Ahora sí, ponemos acá trabajo neto desde A hacia B igual a 0. Entonces podemos decir que el trabajo neto es la sumatoria de todos los trabajos, profesorcito. ¿Qué trabajos? Ah, de todas las fuercitas que se encuentran presentes. Sería el trabajo de la fuerza externa F más el trabajo de FG más el trabajo de la normal más, ojo, el trabajo de la fuerza de rozamiento, que justamente es la fuerza que que justamente es el trabajo que nos están pidiendo. Muy bien, nos damos cuenta que el trabajo de la fuerza normal es Serapio, así que se va a ir. Luego los otros ya tenemos los datos, hemos calculado 500 y menos 400. Entonces acá, por simplemente restar y sumar por ahí, podemos encontrar el trabajo de la fuerza de rozamiento, que nos resulta ser menos 100 joule. Y tiene sentido que salga negativo porque esta fuerza va en contra del movimiento relativo. Entonces, si va en contra, profesor, el movimiento estaría realizando un trabajo negativo. Y ahí está, menos 100 joule, amiguito. Entonces, de esta manera, chiquitos, vamos a resolver estos problemitas. ¿Ya? Perfecto. Bajamos un poco más. Ojo que estamos, amiguitos, en la parte teórica aún. No estamos resolviendo problemas. ¿Ya? Tranquilos, nada más. Estamos analizando esos problemas resueltos, que es diferente. Ahora sí, chiquitos, vamos a ver el trabajo realizado o efectuado por una fuerza que ahora es variable. Interesante. Notamos ahí lo siguiente, en este pequeño gráfico que prácticamente lo dice todo, muchachos, este gráfico que estoy acá encerrando, este grafiquito. En ese gráfico tenemos F sub 1, F sub 2, F sub 3. Si se dan cuenta, esa fuerza F permanece constante, mira, permanece constante en dirección. O sea, siempre está apuntando a la derecha, ¿ya? En este caso pues el sentido también es constante, pero ahora como se mantiene constante en dirección y en sentido inclusive, nosotros podríamos decir que se mantiene constante en módulo. No necesariamente, ya, chiquitos. Si no se cumple eso, entonces no sería pues una fuerza constante, ya sería una fuerza variable, pero en módulo. Ojo, sería una fuerza variable en módulo. Ahora yo te pregunto, ¿cómo podemos encontrar el trabajo de esa fuerza variable en módulo, cierto? En este cambio de posición desde x sub 1 hasta x sub 3, o desde x sub 2 hasta x sub 3, o desde x sub 1 hasta x sub 2, dependiendo. Para ello, chiquitos, como es una fuerza variable, la fuerza va a estar en función de la posición, o podemos expresarlo en función de la posición, porque también podemos expresar esa fuerza en función del tiempo, claro que sí, ya, chiquitos, pero para poder obtener el trabajo o cuantizar el trabajo de dicha fuerza, tenemos que tenemos que encontrar la dependencia que hay de en esta fuerza con respecto a quién, con respecto a la posición o con respecto a X. Si nosotros logramos obtener ello, o si es que en algún caso el problema nos da ese gráfico, fácil, amiguito, de forma inmediata. Lo que tú vas a calcular es el área debajo de esta curva para poder encontrar el trabajo de dicha fuerza para poder desplazarse desde un punto A hasta un punto B. Entonces ahí estás viendo, estás percatándote tú que hay un gráfico de ¿quién?
de fuerza versus posición. Así de simple. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar el trabajo de dicha fuerza para ir desde el punto X1 hasta el X3, fácil, encuentro nada más el trabajo desde X1 hasta X3, encuentro el área, ¿cierto?, debajo de esa curva y nada más. Así de sencillo. Entonces acá el área A que se debería de pintar sería esto de aquí. Y vamos a pintarlo, ¿no, chiquitos? Porque no se nota muy bien. Todo esto de acá sería, amiguitos, que el área A que tendríamos que calcular para poder encontrar el trabajo de la fuerza F para ir desde X1 hasta X3. Profe, ¿y esa área cómo lo calculo? Depende, amiguito. En el caso de que el problema te den estas gráficas, lo normal es que te den gráficas sencillas, por ejemplo, triángulos, cuadrados, rectángulos, puede ser también un trapecio por ahí, también un trapecio rectangular, más que todo. Entonces calculas el área, algo que tú ya conoces, y listo, estarías encontrando el trabajito. Nada más. Entonces acá nosotros vamos a visualizar un problema resuelto. Ya, chiquitos, este problema resuelto de acá que nos dice, amiguitos, vamos a leerlo ya. Nos dice por acá, la fuerza F aplicada sobre un bloque se comporta según se muestra en la figura. Miren, ¿se dan cuenta? Ya nos están dando el comportamiento de dicha fuerza con respecto a la posición. Nos dice por acá, calcular el trabajo sobre el bloque cuando es llevado desde x1 igual a 2 metros hasta x2 igual a 6 metros. Eso es lo que nos está pidiendo. Muy bien, tenemos el gráfico. X va desde 0 hasta 20. La fuerza va desde 0 hasta 20 también. Profesor, interesante, lineal a fin. Entonces nosotros queremos encontrar desde 2 hasta 6. Bueno, fácil, amiguitos. Encontramos las posiciones 2 y 6 y también encontramos los valores de dichas fuerzas. Nada más. Notamos que el angulito ahí es de 45, claro que sí. Acá me parece que ha faltado trazar las horizontales, ¿cierto? De todas maneras hay que ponerlas para estar totalmente seguros, ¿no, chiquitos? Si es que X vale 2, como notas que es de 45, entonces, profesor, significa que el valor de la fuerza es 2 newton. Ahí está, y lo escribo. Profesor, el valor de la fuerza va a ser 2 newton. Cuando X vale 6 metros, el valor de la fuerza va a ser 6 newton. Suficiente. Ahora, para poder encontrar esa área, te das cuenta que simplemente es un trapecio. Semisuma de la base multiplicada por la altura. Las bases valen 6 y 2. Muy bien, 6 más 2 sobre 2, semisuma de las bases, multiplicada por la altura, que sería pues 6 menos 2, ¿cierto? 4. Y ahí tendríamos entonces que el trabajo de dicha fuerza variable es igual a ¿cuánto, chiquitos? A 16 joules. Cabe resaltar que la variación de dicha fuerza es solamente en módulo, no es en dirección, ¿cierto? No es en dirección, ya, amiguitos, es simplemente un cambio en módulo. Hay que resaltar eso. Entonces, amiguitos, así de fácil podemos nosotros encontrar el trabajo de una fuerza variable que cambia solamente en módulo. Muy buenas noches por ahí, Yamil, Michel, por ahí, amiguito, muy bien. Muy buenas noches, Fernandito, también. Muy buenas noches por ahí desde Piura. Muchas gracias, amigo. Muy buenas noches, señorita Nati, también. Muchas gracias por estar presente una vez más. Entonces, chiquitos, nosotros ya hemos acabado con esta partecita. Vamos a ir con la siguiente, ¿ya? Vamos con la siguiente por acá. Bajamos un poquito, amiguitos. Bajamos a ver por acá. Muy bien. Acá nosotros nos damos cuenta que ya estamos entrando a potencia. ¿Ya, amiguitos? Ya hemos visto todo con respecto al trabajo. Entonces vamos a ver un poquito de potencia. Nos dice, desde el punto de vista práctico, amiguitos, es interesante conocer no solo el trabajo realizado por un objeto. Muy bien, no solamente necesitamos ver cuánto o saber cuánto trabajo se ha realizado, sino también el tiempo durante el cual se efectúa dicho trabajo. Claro, o sea, tú puedes realizar un trabajo en un día y otra persona puede trabajar, puede realizar el mismo trabajo en mediodía. Entonces, ¿a quién van a contratar? Al que lo hace quizá más rápido. En el caso de que ambos realicen el trabajo de una manera eficiente, ¿no? ¿Sí? Muy eficiente. Entonces, la mayoría de personas va a contratar a quien, aquel que haga el trabajo en menor tiempo. ¿Ya, chiquitos? ¿Para qué? Para poder optimizar pues lo que tenga que hacer, bueno, su empresa o algo así. Entonces, en este caso, amiguitos, es muy importante saber cuánto tiempo se demora en realizar cierto trabajo. Entonces, esa rapidez con la cual el trabajo se está dando, vamos a definirlo como potencia, porque ahí mismo nos dice la tasa de tiempo a la cual se realiza el trabajo se conoce como potencia, que es lo mismo, rapidez. Si una fuerza se aplica a un objeto y el trabajo hecho por dicha fuerza es igual a W en un intervalo de tiempo delta de t, entonces la potencia va a ser igual al
perdón, la potencia promedio nos dice, ¿no? Una potencia promedio es igual a cuánto, amiguitos, a dicho trabajo dividido entre cierto intervalo de tiempo. Entonces ahí podemos observar un pequeño ejemplo ahí al ladito. Perdón, una pequeña observación más que todo. Ya, chiquitos, vamos a señalar esta formulita de acá. Ya está. En esta observación que tenemos un pequeño motorcito que está izando un bloque hasta cierta altura y una persona que está izando el mismo bloque también a cierta altura. Ambos entonces están realizando el mismo trabajo. Pero notamos que el pequeño motor está realizando dicho trabajo en 5 segundos y la persona está realizando dicho trabajo en 10 segundos. Por lo tanto, amiguito, ¿qué te convendría a ti? Utilizar la máquina. Porque si bien la máquina tú vas a gastar energía eléctrica, en lo que es el otro caso vas a gastar horas hombre, que sería pues al hombrecito que está ahí tranquilo trabajando, está gastando sus energías, te va a cobrar también. Y además está demorando 10 segundos, o sea, el doble de tiempo. Por lo tanto, lo más probable es que tú elijas la máquina, ¿cierto? Que va a ser el motor. Ahora, ¿qué podemos resaltar de todo ello? Nos dice, se observa que tanto la persona como el motor realizan igual trabajo sobre el bloque, eso es cierto. Muy bien, ¿qué más nos dice? Sin embargo, el motor realiza el trabajo en menor tiempo. Es decir, más rápido. Por ello, se dice que el motor tiene mayor potencia que la persona. Exacto, amiguitos. Acá podemos decir ello. A ver, el motor realiza el trabajo en menor tiempo. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el motor tiene mayor potencia que la persona. Así de simple, amiguitos. Eso es lo que nosotros podemos destacar de todo ello. ¿Ya? ¿Qué más, profesor? Por ahí volvemos al lado izquierdo. Nos dice, donde W es la cantidad de trabajo. Ya sabíamos. T, profesor, es el intervalo de tiempo, el tiempo transcurrido. Muy bien. Además, las unidades de potencia es el watts. Ya, chiquito, es el watts. Muchas veces por ahí le dicen, por ejemplo, watts eléctricos o watts térmicos, ya, amiguitos, para poder separar, en este caso, diversos temas. Por ejemplo, la parte eléctrica con la parte de transferencia de calor, termodinámica en sí. Entonces separamos a veces lo que es potencia. Ya, chiquitos, pero hasta ahora tranquilos, potencia nada más. Ya, amiguitos, en algunos casos también nosotros sabemos que la potencia, por ejemplo, en la parte de circuitos, lo podemos calcular como la diferencia de potencial por la intensidad de la corriente eléctrica, o sea, volt ampere. En algunos casos te calculan la potencia como volt ampere. En realidad eso es watts, ¿cierto? Muchas veces la potencia, la unidad de potencia que es watts, también le dicen vatios. Entonces hay que entender ciertas diferencias, ya, chiquitos. Cuando te digan vatios, normalmente vas a hacer referencia a lo que es una potencia eléctrica. Pero tampoco se dice vatios, se dice en realidad watts, porque eso lo dice el sistema internacional, ¿cierto? Y nosotros hay que regirnos en ello. Pero bueno, acá abajito nos dice, la potencia, profesor, también se define como la rapidez en la cual se transfiere la energía. Muy bien, así como podemos encontrar en función del trabajo también con la energía, porque ya tú vas a recordar que para que tú puedas realizar trabajo necesitas energía. Sin energía, ¿qué vas a poder realizar trabajo, amigo? No vas a poder. Necesitas energía para poder realizar trabajo. Muy bien, entonces continuamos, profesor. Luego acá tenemos un pequeño ejemplo una vez más. Para ello, chiquitos, voy a teletransportarme. Listo. Nos dice, profesor, en la figura se muestra un bloque de masa M igual a 10 kilogramos. Muy bien. Que parte del reposo. Esto es interesante. Siempre cuando te diga parte del reposo, entonces velocidad inicial igual a 0 metros por segundo. ¿Ya? Luego nos dice, y se pone en movimiento bajo la acción de una fuerza F de 80 newton. Hallar la potencia desarrollada después de poder recorrer 100 metros sobre la superficie, que es una superficie lisa. Eso es lo que nos dice. Si es que es una superficie lisa, lo que ya podremos ir pensando es que no va a haber una fuerza de rozamiento, una fuerza de fricción. Por ende, no vamos a tomar en cuenta el trabajo de dicha fuerza. ¿Ya? ¿Por qué no vamos a tomar en cuenta el trabajo de dicha fuerza? Porque dicha fuerza no existe. Así de simple. Esta fuerza externa vale 80 newton. Muy bien. La masa 10 kilogramos. Pero no sabemos cuánto es el desplazamiento, o sea, la distancia. Hay que averiguar ello. ¿Qué nos dice acá la solución de este autor? Nos dice, por definición, la potencia se calcula como el trabajo de dicha fuerza dividida entre el tiempo que se está demorando, ¿no?, en dar cierta distancia o cierto desplazamiento. Muy bien. O en realizar dicho trabajo. Va a ser igual. Pero, profe, yo conozco que la fuerza es una fuerza constante horizontal, entonces de frente, profesor, F por D, exacto, muy bien. Entonces voy a decir por acá, chiquitito, que el trabajo
va a ser igual a F por D. Y eso es lo que está haciendo acá, ¿cierto? Nuestro estimado. Entonces ahí lo dejamos y tenemos que la potencia se puede definir como el trabajo por intervalo de tiempo, o en este caso en particular que la fuerza es horizontal y constante, como fuerza por distancia entre el intervalo de tiempo. Muy bien. Ahora que nos dice, amiguitos, solo falta calcular el intervalo de tiempo, porque la distancia ya te están dando, ¿cierto? Te están dando la distancia. No, sí te dan, dice 100 metros. Mira, ahí está la distancia, 100 metros. Te da el módulo de la fuerza también. Entonces falta el intervalo de tiempo. Ahora, ¿cómo podemos calcular el intervalo de tiempo? Fácil, profesor. Como solamente está actuando esta fuerza en el eje horizontal y esta fuerza es constante, entonces si hay una fuerza constante resultante, por ende va a haber una aceleración también constante. Si hay una aceleración constante, estaríamos en un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora, ¿qué se va a cumplir? La fórmula básica que nosotros ya sabemos. La distancia de manera práctica nada más va a ser igual a la rapidez inicial multiplicado por el intervalo de tiempo más menos. Bueno, más menos, me he acostumbrado mal porque normalmente yo no uso más menos, pero bueno, más un medio del módulo de la aceleración por el intervalo de tiempo elevado al cuadrado. Y eso es lo que tenemos acá, fórmula básica. Profesor, nosotros estamos sabiendo algo, que si la fuerza es constante, la aceleración también lo tiene que ser. Ya, chiquitos, pero bueno, acá nos dice, por datos la rapidez inicial es 0, claro que sí, porque nos dice que parte del reposo. Entonces toda esta componente se va a ir. Si esa componente se va y nosotros despejamos el valor del intervalo de tiempo, el 2 pasa a multiplicar, el módulo de la aceleración pasa a dividir, y a todo ello raíz cuadrada para encontrar el intervalo de tiempo. Entonces ya estaríamos por acá, ¿sí? Estaríamos deduciendo esta pequeña fórmula, que el intervalo de tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2D entre A. Perfecto, profesor, ahí tengo todos los datos todavía, porque nos falta encontrar A para encontrar el intervalo de tiempo. Ahora, para encontrar el módulo de la aceleración podemos aplicar la segunda ley de Newton, ¿cierto? Para ello decimos la fuerza resultante, en este caso solamente es la de 80 en el eje de movimiento, va a ser igual a la masa multiplicado por el módulo de la aceleración. Por lo tanto, dicho módulo de la aceleración va a ser igual al módulo de esta fuerza dividido entre la masa. ¿Tenemos el módulo de la fuerza? Sí. ¿Tenemos la masa? Claro que sí, porque es dato también. Nos dice acá arribita que es de 10 kilogramos. Y lo señalamos. Ahí está. Entonces nosotros despejamos ello. Notamos que el módulo de la aceleración es igual al módulo de la fuerza entre la masa. Reemplazamos en lo que teníamos ahí arribita, ¿cierto? Como intervalo de tiempo. Y logramos encontrar que el intervalo de tiempo, amiguitos, es igual a la raíz cuadrada de 2 veces masa distancia entre F. Ahora sí podemos reemplazar el intervalo de tiempo en la ecuación inicial de potencia. Por lo tanto, estaríamos despejando lo siguiente y encontramos esto de acá, que la potencia va a ser igual al módulo de la fuerza por distancia raíz cuadrada de F entre 2md. Ahora sí, como ya tenemos todos los datos, reemplazamos. F vale 80, D vale 100. Reemplazamos arriba también 80, abajo 2 por 10, porque recuerden que la masa es 10 kilogramos y D que vale 100 metros. Encontramos todo ello, resolvemos, chiquitos, y ya podemos ubicar el valor de esta potencia que está realizando el amiguito, ¿cierto? Muy bien, esta pequeña fuerza F, lo pongo por acá, potencia igual a 1600 watts. Así de simple, muchachos, así de simple. Este problema es un problema típico porque nosotros estamos usando tanto la parte teórica de potencia, de trabajo, de potencia mecánica, como también la parte de cinemática, la del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si nosotros empezamos a enlazar todos los temas que conocemos, podemos resolver los problemas más difíciles que nos puedan venir, ya sea en examen de admisión o en alguna academia, o en CEPRE en el caso que ustedes por ahí estén. Ya, chicos, bajamos un poquito. Muy bien, así como ya hemos hablado de trabajo, hemos hablado de potencia, también vamos a hablar ahorita de lo que es la eficiencia. Para poder entender la eficiencia, amiguitos, solo basta con razonar, nada más, no necesita ser un trome, amiguito, ¿ya? ¿Por qué, profesor? ¿Qué nos dice por acá? Cuando un motor funciona, este no entrega energía en sí, interesante, solamente transforma la energía que recibe. Interesante, pero en realidad sí entrega energía, ¿no? No crea sería, pues, no crea, ¿no? Bueno, está transformando la energía que está recibiendo el motor
Además, durante su funcionamiento, el motor experimenta diversas pérdidas, ¿cierto? Pérdidas por fricción, mecánicas en sí, y además otras pérdidas por ahí, ya en el caso que tú estudies un poquito más el motor, ¿no, amiguito? Entonces, debido al funcionamiento interno, pues, de sus componentes. Ahora, entonces, hay que resaltar ello. Entra energía al motor. Se supone que el motor debería estar siendo alimentado con energía eléctrica, ¿sí o no, chiquito? Profe, pero hay motores a gasolina y todo ello. Ya, pero igual, es parte de la energía, amiguito, es parte de la energía, porque hay combustión, ¿cierto? Un combustible se está quemando, entonces ahí, amiguitos, va a haber energía también que está incidiendo, está entrando. Entonces acá hay energía que está recibiendo el motor. Generalmente vamos a ver un motor eléctrico, así que la energía sería la energía eléctrica, esa energía con la cual tú agarras, pones ahí con en tu enchufe, por así decirlo, amiguito, pones ahí tu cablecito en esa diferencia potencial, ya sea 380, por ejemplo, volt, pones ahí, entonces nuestro motor va a empezar a funcionar. Entonces nosotros estamos alimentando el motor con energía eléctrica. Ahora, este motor va a entregarnos no la energía eléctrica, porque sería por las puras, ¿no? ¿Para qué pedir energía eléctrica? Para que nos dé energía eléctrica otro más, si podemos sacarlo directamente de la red. No tendría mucho sentido. Pero entonces lo que va a darnos, la energía que nos va a dar este motor, es energía movimiento, en movimiento. ¿Cuál es esa energía en movimiento? Es energía de rotación, ¿cierto? Gracias a que el motor está girando, pues, amiguito, un eje. Entonces tiene una potencia de eje. Hay energía que se va a utilizar, energía en movimiento. Muy bien, profesor. Entonces esa energía que se va a ceder de manera mecánica, esa energía mecánica, profesor, ¿va a ser la misma que la energía eléctrica que se cedió al motor? Esa es la pregunta. La respuesta sería no. ¿Por qué? Porque si bien, amiguito, te está entregando por ahí energía y a ti te va a dar otra energía, pero hay pérdidas. Es como mandarle a tu sobrinito de 7 años, corre, cómprame, no sé, 1 kilogramo de papa. El amiguito viene con 1 kilogramo de papa mientras está comiendo un trozo de chicle. ¿Sí o no? ¿Qué significa? Que además de haber comprado el kilogramo de papa, ¿qué te compró también? Un chicle, el cual él está comiendo. Ese de ahí, amiguito, sería la pérdida. Ese costo, de acuerdo a que tú estás pagando para que otra persona vaya y compre tu kilogramo de papas. Prácticamente es eso. Entonces, el costo que tú estás pagándole al motor para que el motor te pueda otorgar esa energía de movimiento son las pérdidas que el motor da. Ejemplo clásico, ejemplo básico que tú te puedes dar cuenta para poder ver o para poder apreciar de que el motor está disipando energía es tocando el motor. Si tú tocas un motor, amiguito, te apuesto que tu mano va a estar muy rojita. Ejemplo, algunos por ahí tienen una moto, algún papá, alguna mamá, por ahí, sobrino, tío, abuelito, quién sabe, tiene su moto ahí grandota. Entonces, esa moto, amiguito, ponle en funcionamiento unas 4 horas. Luego, intenta tocar el motor, ni bien deja de estar actuando. Uy, amiguito, te vas a recontra quemar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ese motor está disipando energía. No solo de forma, no solamente como calor o energía en tránsito. Hay diversas pérdidas por ahí, por fricción, ventilación y todo ello. Entonces, nosotros podemos entender a la eficiencia como una relación, un cociente entre quién, amiguito, entre la energía que está siendo utilizada por nosotros, llamada energía útil o energía brindada por el motor, dividido entre la energía que el motor está recibiendo. Cabe resaltar que la energía que el motor recibe es mayor a la energía que nos da, ¿cierto? Porque hay pérdidas. Entonces tú puedes relacionar ahí con respecto al balance de energía. Profesor, la energía no se crea ni se destruye. Entonces, la energía que está ingresando al motor va a ser igual a la energía que nos cede el motor, esa energía útil, más las pérdidas, ¿cierto? Nosotros podemos decir eso. Entonces acá podemos añadir algo, yo creo que sí, por acá podemos añadir. Nosotros podemos deducir, chiquitos, que la energía recibida, voy a escribir por acá, energía recibida, va a ser igual a ¿cuánto, chiquitos? A la energía útil, ¿cierto? La energía útil más las pérdidas, ahí está, más las pérdidas. Entonces, amiguitos, si nosotros utilizamos esta definición, ¿cómo quedaría acá la eficiencia, chiquititos? Profesor, fácil, esa eficiencia quedaría, arriba está la energía útil. La energía útil, si tú despejas, es la energía recibida por el motor menos las pérdidas. Y todo ello dividido entre la energía recibida. Entonces, acá, como tú eres bueno dividiendo, esto quedaría 1 menos las pérdidas dividido entre la energía recibida.
De esa manera puedes poner ello, ¿cierto? Entonces ahí también hay otra forma de definir a la eficiencia. Ya, muchachitos, ojo que esta eficiencia es una eficiencia normal, eficiencia mecánica. Ya posteriormente vamos a ver distintos tipos de eficiencia con respecto al tema de termodinámica, por ejemplo, el COP y todo ello. De chiquitos, por ahora lo dejamos ahí tranquilamente. Eficiencia igual a la energía útil partida entre la energía que está recibiendo el motor. Así nada más. Continuamos entonces, chiquititos, con la siguiente paginita. Ya vamos a continuar. No, amiguitos, ya está. Acá hay un problemita, ¿no? Para resolver. Entonces resolveremos este problema. Nada más. Para resolver este problema, primero vamos a leerlo, algo rápido. Nos dice, determinar el trabajo de la fuerza de gravedad sobre el bloque de 4 kilogramos desde A hacia B. Muy bien, chiquititos. Para ello tú te tienes que dar cuenta de lo siguiente, que la fuerza gravitacional o fuerza de gravedad, amiguito, apunta siempre hacia abajo, ¿cierto? Entonces, como está apuntando hacia abajo, amiguitos, a ver qué nos dicen por ahí. Hola, profesor, buenas noches. Muy buenas noches a todos, chicos. Gracias por estar conectados. Muchas gracias. Entonces, vamos a ubicar acá el pesito. A ver, ubicamos acá el pesito. Profe, este pesito apunta hacia abajo, siempre. Muy bien. Entonces, digamos que el móvil se encuentra por acá. Vamos a ubicarlo por acá. Si está por acá, igual el pesito estaría apuntando hacia abajo, profe. Muy bien. Ahí está. Y le pongo MG. Muy bien. Esta fuercita, nosotros tenemos que encontrar el trabajo de dicha fuerza. Para encontrar el trabajo de dicha fuerza tenemos que encontrar el desplazamiento. Profe, el desplazamiento desde A hacia B es todo este vector. Y ahora, yo no te voy a decir que estás mal. Obviamente estás muy, pero muy bien. Este es el vector desplazamiento. ¿Ya? Ese es el vector delta de X o también llamado D. ¿Ya, chiquitos? Pero date cuenta de algo, pues, amiguito. Nosotros encontramos que la fuerza es vertical. Por lo tanto, lo que nos importa es el desplazamiento vertical. Porque el desplazamiento horizontal, ¿cierto? Y la fuerza que es vertical son perpendiculares. ¿Qué significa? Que no va a realizar trabajo en esa dirección. Por ende, lo único que nos importaría es encontrar el desplazamiento de manera vertical. Nada más. Para ello trazo acá un eje de referencia, ¿sí? Horizontal. Ahí está, profesor. Y luego encuentro acá ese vector de desplazamiento llamado un delta de X. Este de acá, amiguito. Y te das cuenta que va hacia abajo, ¿no? Este será pues un delta de Y. ¿Cierto? Este es un delta de Y. Perfecto. Profesor, por acá tendría el delta de X. Vamos a dibujarlo. Ojo que, amiguito, que estoy dibujando o voy a resolver este problema más que todo de forma teórica, ¿no? No yendo directamente a formulita porque no me gusta mucho eso. Entonces ponemos acá delta de X. Muy bien, de manera vectorial. Ahora, tú vas a decir, profesor, el trabajo de este mg va a ser igual a la fuerza mg multiplicado por el desplazamiento. Nosotros nos damos cuenta lo siguiente, que que la fuerza gravitacional es perpendicular ¿con quién? Con el delta de X, ¿cierto? Como son perpendiculares, entonces, ¿qué puedes decir? Que el trabajo de esta fuerza F, ¿cierto? En la dirección o en el delta de X va a ser igual a ¿cuánto? 0 joule. Ya, chicos, en delta X es 0 joule. Ahora te das cuenta que la fuerza o FG, ¿cierto? En este caso, ya no es perpendicular, sino ahora es paralelo. Inclusive tienen el mismo sentido, ambos apuntan hacia abajo. ¿Con quién? Con el delta de Y. Entonces, como ambos apuntan hacia abajo, el angulito es 0. El trabajo tiene que ser positivo. Va a ser positivo. Porque ambos apuntan en el mismo sentido. No están yendo en sentidos opuestos. Entonces acá calculamos el trabajo, profesorcito, de esta fuerza FG. Lo voy a poner FG. ¿En qué, amiguitos? En delta de Y. ¿Cierto? En el delta de Y, profesorcito, va a ser igual a ¿cuánto? Al producto de ellos nada más. Sería mg por delta de Y, así de simple. M por G por el delta de Y, nada más. Ahora sí, o fuerza por distancia, como gusten, ¿no? ¿Cuánto vale la masa, profesor? Vale 4 kilogramos. ¿Cuánto vale G? 10 metros por segundo al cuadrado aproximadamente. ¿Cuánto vale el delta de Y? Profe, si ahí hay dos cotas de 10 y de 6, la diferencia es 4. Listo. Por lo tanto, ¿cuánto vale este trabajo, amiguito? 160 joule. Muy bien. Profesor, ¿y eso sería todo? En realidad sí, pero ojo, hay que resaltar algo.
que el trabajo neto o el trabajo de esta fuerza para ir o para realizar ese delta de posición o ese desplazamiento D que hemos puesto por ahí, será pues sumar, ¿cierto?, los trabajos para cada componente, o sea, para el delta de X más el trabajo de la misma fuerza F, gravedad, para el delta de Y. Como el delta de X es 0, simplemente este trabajo queda como 160. ¿Ya, amiguitos? Profe, esta forma de resolver no me está gustando porque es muy laboriosa. Sí es laboriosa, ¿por qué? Porque en realidad lo estamos resolviendo con definición. Ya cuando tú ya tengas cancha, o sea, por decirlo así, cuando tú ya hayas resuelto unos 100 o 200 problemas de este tipo, ya tú vas a poder resolverlo como tú gustes. Mientras tú no resuelvas ello, podríamos decir que no tienes el derecho de resolverlo de una manera más sencilla. ¿Ya, chicos? Es como un derecho de piso que uno tiene que pagar. Uno cuando inicia tiene que resolverlo de la manera más correcta posible. Ya cuando tú ya conoces, cuando has resuelto de manera correcta muchos ejercicios, ahí recién te puedes votar, ¿no? Puedes resolver los ejercicios como tú guste. Y la cosa es que te salga la respuesta. Al fin y al cabo, si alguien te dice, ¿por qué has resuelto así? Tú vas a saber cómo responder. Tú vas a saber cómo realmente está dándose el problema, porque ya has resuelto de manera correcta X problemas. ¿Ya, chicos? Ese es un pequeño consejito nada más. Ahora seguimos. Seguimos por acá. Profe, muy buenas noches. Gracias, amiguitos. Bajamos acá. Siguiente problema, problemita número 2. Vamos a resolver estos problemas lo más rápido posible, pues ya estamos como una hora, chiquitos. Vamos 1 hora y media más o menos ya. Para la hora y media, sí, sobrado, 1 hora y media hacemos de clases. Nos dice por acá, determine el trabajo neto realizado sobre el bloque de 5 kilogramos cuando se desplaza desde A hacia B. Considere que las fuerzas de rozamiento cinética tiene un módulo de 15 newton. Muy bien. Antes de hacer todo ello, vamos a realizar un diagrama de fuerzas. Para ello, te das cuenta que la fuerza gravitacional o el pesito está apuntando hacia abajo, como siempre. ¿Cuánto vale ese pesito, chiquitos? Profe, la masa es de 5 kilogramos. Entonces, M por G va a ser igual a 50 newton, ¿no? Muy bien, lo dejo por acá. Ahora, chiquitos, este 50 newton, nosotros sabemos que está yendo desde A hacia B. Por lo tanto, ahí ya tenemos un eje de movimiento. Y el perpendicular a él, que sería pues un eje normal, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar acá las componentes del pesito. Ya tenemos una componente en el eje de movimiento y una componente que es perpendicular a dicho eje y está por acá. Perfecto. Ahora, ¿cuánto valen esas componentes, amiguito? Para ello vamos a usar este angulito de 53 grados sexagesimales. Si ese vale 53 cachimbo, el de aquí tiene que ser necesariamente, ¿cuánto? 40, ¿no? Este de acá vale 40 newton y este otro de acá tiene que ser el 30 newton. Muy bien, profesor. Ahora, nosotros sabemos que hay una fuerza de fricción. Entonces, esa fuerza de fricción o de rozamiento, lo pongo por acá y le pongo el F sub K, ¿cierto? Acá, profesor, se encuentra el F sub K. ¿Cuánto vale el F sub K, chiquititos? Ahí nos están dando el dato. Profe, eso vale 15 newton. Muy bien, perfecto. Tenemos entonces ahí la fuerza de rozamiento. Profesorcito, ¿qué más nos dice por acá? A ver, ¿qué nos dice? Uy, no nos dan más datos, chiquitos. ¿Qué nos están pidiendo? Determinar el trabajo neto realizado. Ah, ya. Como estas fuerzas son constantes, ¿cierto? Y además este móvil está acelerando, se nota, porque el 40 es mayor al 15, se nota, pero no nos importa si acelera o no, no nos importa, porque nos está pidiendo calcular el trabajo, nada más. Encontramos el trabajo de todas estas fuercitas de manera independiente y sumamos y encontramos el trabajo neto. Pero antes de ello, yo quiero que te des cuenta que esta componente de acá, esta componente de 30 newton, ¿cierto? Date cuenta tú que es perpendicular al movimiento, ¿cierto? Ahora tú ya sabes, como es perpendicular al movimiento, ¿cuánto va a ser el trabajo realizado por dicha fuerza? Serapio Torres. Entonces, los únicos trabajos que vas a encontrar, amiguito, ¿cuáles son, chiquitito? Profesor, de estas dos fuercitas de acá. La de 15 newton y la de 40 newton. Profe, ¿será interesante, será un poco coherente encontrar el trabajo de cada una y sumarlas?
No, porque en realidad puedes encontrar una fuerza resultante. La fuerza resultante entre estas dos, si uno es 40 hacia abajo y el otro es 15 hacia arriba, ¿cuánto es la fuerza resultante? Y lo voy a escribir por acá. Profesorcito, la fuerza resultante está en esta dirección de acá, así. ¿Y cuánto es un módulo, chiquitos? Restamos 40 menos 15, eso nos da 25 newton. Pongo por acá, fuerza resultante será pues los 25 newton. Listo. Ahora, ¿de dónde a dónde va? Desde A hacia B. Entonces hay un desplazamiento. A ver, chiquito, ¿cuánto vale ese desplazamiento, profesor? El desplazamiento desde A hacia B será este de aquí, ¿cierto? A ver, desde A hacia B, lo voy a poner así en este sentido nada más, y lo escribo por acá. El desplazamiento, ¿cierto? A ver, acá se encuentra el delta de R, ¿cierto? Delta de R, ahí está, desde A hacia B. Muy bien, notamos que ese cambio de posición y la fuerza resultante tienen la misma orientación, tanto dirección como sentido. Por lo tanto, el trabajo de inmediato tú vas a decir que es positivo. Y además solamente es multiplicar el módulo de esa fuerza por el módulo del cambio de posición. Entonces, ¿cuánto valdrá el módulo del cambio de posición? Eso es fácil porque tienes un triángulo pitagórico por acá. Toda esa altura vale 3 metros. Entonces, toda la base vale 3 metros. Pero ¿cuánto vale desde A hacia B? Sería 5 metros, ¿cierto? Eso sería 5 metros. Por lo tanto, por acá, chiquito, de forma inmediata ya para dar respuesta, diríamos lo siguiente. El trabajo, ahí, el trabajo de la fuerza resultante, pongo por acá FR, ¿cierto? Para ir desde A hacia B, ahí está, muy bien, lo vamos a calcular como, chiquitos, como el módulo de esta fuerza resultante, multiplicado por ¿quién, amiguitos? Por ese módulo también de ese desplazamiento, nada más, delta de R desde A hacia B, así de manera escalar, porque ya sabemos que tienen misma orientación, así que no hay problema. Por lo tanto, el trabajito de esta fuerza resultante para ir en realidad sería pues el trabajo neto, porque la otra fuerza ya sabemos que tiene un trabajo de 0 joule, ¿cierto? Por ser perpendicular al movimiento. Acá, este trabajito, ¿cuánto nos resultaría? Multiplicamos nada más. FR, ¿cuánto vale, chicos? 25. Ahí está. ¿Cuánto vale ese cambio de posición, amiguitos? 5 metros. Ahí está 3, 4 y 5. Muy bien, 25 por 5, eso nos da 125 joule. Ahí está, chiquitos. Ahí está, cachimbitos. Facilito y sencillo. Eso sería todo, amiguitos. Ya el análisis para este problemita número 2. Espero les esté gustando, amiguitos. Espero estén ahí constantes ustedes. Entonces vamos a continuar con el siguiente problema. Ya, cachimbos, continuamos con el problemita número 3. En el caso del problema número 3, amiguitos, nos dice lo siguiente. El bloque, este problema parece un poco complicado, ¿no? Nos dice, el bloque que se muestra inicialmente se encontraba en el origen del sistema de coordenadas. Si a este le aplicamos una fuerza horizontal F, cuyo valor depende de la posición del bloque X, muy bien, está fuerza en función de X, ¿no? F en función de la posición. ¿Qué más nos dicen? Determinar el trabajo que desarrolla mediante... Perdón. Que dice determinar el trabajo que se desarrolla mediante F hasta el instante en que la aceleración del bloque es nula. Ya. ¿Cuándo será pues la aceleración del bloque nula? Cuando la fuerza resultante sea nula, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si aplicamos la segunda ley de Newton, va a haber una aceleración siempre y cuando haya una fuerza resultante, ¿cierto? Pero si no hay una fuerza, o si la fuerza resultante es 0, entonces la aceleración es 0. Así de simple. Perfecto, profesor. Vamos a decir ello entonces. La aceleración, para que sea nula o sea 0, lo que tenemos que hacer es que la sumatoria de fuerza sea 0 también. Ahora, ¿en qué momento la sumatoria de fuerza va a ser 0? Para ello nosotros podemos realizar el diagrama de cuerpo libre del bloque. Decimos, profesor, el bloque tiene un peso. Ya, ubicamos por ahí. Profesorcito, como tiene pesito, también tendría, pues, amiguito, la normal. Y lo ubicamos por acá. Pongo el pesito, mg. Y por acá pongo la normal, esa reacción del piso sobre el bloque. ¿Qué más, profesor? Hay una fuerza externa. Entonces ubico por acá la fuerza externa. Ahí está, hay una fuerza externa. Como hay una fuerza externa, amiguitos, y notamos que ahí en este problema nos están diciendo que prácticamente el piso es rugoso, porque nos están dando valores de coeficiente de fricción. Entonces voy a ubicar una fuerza por acá,
horizontal y en contra, ¿cierto? Que va a ser el F sub K. Y lo escribo por acá, profesor. Acá está el F sub K. Y por acá se encuentra la fuerza F, que en realidad es una fuerza variable. Muy bien. Para que la aceleración sea cero, entonces digo por acá, si la aceleración es cero, bueno, no sería de esa manera, sería en otro sentido. Digamos así, si la fuerza resultante es igual a 0 newton, ¿ya? De manera escalar, entonces nosotros podemos decir que la aceleración, en este caso pues del sistema o del bloquecito, va a ser igual a 0 metros por segundo al cuadrado, o sea, se anula. ¿Ya, chiquitos? Ahora, ¿cuándo la fuerza resultante es 0? Ya sabemos que en la vertical se tienen que ir, no hay problema. Vamos a ver en la horizontal. Entonces acá el módulo de esta fuerza F va a ser igual a F sub K. Eso de ahí se tiene que cumplir, ¿para qué? Para que la aceleración sea nula. Ahora, para que eso de ahí se cumpla, acá dice, curso el 5º ciclo en la universidad. Muy bien, amito, qué bien, perfecto. Entonces seguimos. Nosotros ponemos ello, ¿no? F, amiguitos, ¿cuánto vale? Ya tenemos la función, que es 60 menos 4x. Y lo pongo por acá, 60 menos 4x. Listo. ¿Cuánto vale el F sub K, profesor? Eso es el mu sub K, ¿cierto? Multiplicado por la normal, así de simple. Entonces, ¿qué valores vamos a reemplazar? Eso es lo interesante, porque ahí tenemos que reconocer cuál es el F sub K y por ahí. A ver, notamos que el 0,4, chiquitos, ¿cierto? El 0,4 es la fuerza de ¿qué? Perdón, es el coeficiente de ¿qué? De rozamiento cinético. Y el 0,5 va a ser el coeficiente de rozamiento estático máximo. Ojo, máximo. No es el coeficiente de rozamiento estático nada más. Es el máximo. Ahora, ¿cuál vamos a usar, profe? Se encuentra en movimiento. Si se encuentra en movimiento, vamos a usar el cinético, o sea, el 0,4. Pongo por acá 0,4 multiplicado por la normal. Muchachitos, ¿cuánto vale la normal? Profesor, acá arriba me estoy dando cuenta que la normal tiene el mismo valor del mg. ¿Cuánto vale el mg? La masa, profesor, en este problema nos dice que vale ¿cuánto? 5 kilogramos. Ahí está medio escondidito, ¿no? ¿Sí? 5 kilogramos multiplicado por g, que vale 10, sería 50 newton. Pongo que la normal tiene un valor de 50 newton. Perfecto, entonces con este valor de la normal, que dicho sea de paso voy a resaltar por acá, ya podemos encontrar esta igualdad. Entonces acá, profesor, sería 50. Ahora, ¿cuánto sería 50 multiplicado por 0,4? Eso nos da, amiguitos, ¿cuánto? 20, ¿no? Esto nos da 20, perfecto. Entonces acá, ¿cuánto sale x, profesor? El 20 pasa a restar, queda pues 60 menos el 20, y este 4x se pasa al otro lado como simplemente 4x por acá. Por lo tanto, x nos resulta ser 10. Exacto, como x es posición, sería pues, amiguitos, 10 metros. Muy bien, chiquitos, hasta acá ya estamos encontrando algo importante. ¿Qué quiere decir que x nos salga 10 metros? Significa que para la posición 10 metros, la aceleración se anula. Y nos está pidiendo determinar el trabajo que desarrolla F hasta el instante en que la aceleración del bloque se anula. Muy bien. Significa que como en el instante inicial la posición es 0, ¿cierto? La posición es 0. Tenemos que encontrar el trabajo desde que la posición sea 0 hasta la posición 10 metros, porque justamente en 10 metros la aceleración se anula. Muy bien, entonces hay que partir de ello. Ya, chiquitos, vamos a encontrar el trabajo de la fuerza desde 0 hasta 10 metros. Para ello, ¿qué vamos a utilizar, cachimbos? Vamos a utilizar el gráfico de dicha fuerza. ¿Cómo es eso, profesor? Voy a trazar primero el grafiquito, algo tranquilo nada más, amigo, no te estreses, ¿ya? Graficamos por acá una vertical, muy bien, por acá, y trazamos una horizontal. Perfecto. Ahora sí, profesor, esa función, si te das cuenta, es una función decreciente, porque x está con negativo y está partiendo de un valor inicial de 60, ¿cierto? Al inicio, ¿cuánto vale esta fuerza, amiguitos? 60, y lo pongo por acá. Ahí está, 60 newton, ¿cierto? Ahí está. Y pongo por acá arriba F. Y F se encuentra en newton. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Profesor, quiero encontrar el trabajo de esta fuerza F hasta x igual a 10. Muy bien, tranquilos. Acá le pongo x igual a 0. Y por acá le pondré pues x igual a 10.
¿Ya? X igual a 10. Muy bien. Notemos algo, que X se encuentra en metros. Perfecto. Ahora sí, cuando X vale 10, amiguitos, ¿cuánto vale la fuerza? A ver, reemplaza nada más. Será pues 20. Es más, ahí notamos que es 20. Entonces pongo por acá 20. Por acá estará 20. Y empiezo a trazar mis ejes. ¿Ya? Mis puntitos, perdón. Por acá una horizontal, una vertical y listo. La gráfica sería esta de acá, amiguitos, decreciente, como les dije. Esa sería nuestra gráfica. Muy bien, desde x igual a 0 hasta x igual a 10. Por lo tanto, si nosotros queremos encontrar el trabajo de esta fuerza, que es una fuerza variable, pero es paralela pues al movimiento, lo único que tenemos que hacer es encontrar el área debajo de la curva, como tú ya conoces. Entonces, encontramos el área. Ahí está, profesor, este es el área debajo de la curva. Ahora, yo te pregunto, ¿cuánto valdrá, amiguitos, esta área? Eso es lo importante. ¿Cuánto valdrá entonces esta área? A ver, chiquitos, esa es la pregunta. ¿Cuánto será pues el valor de esta área? Multiplicamos nada más porque es un trapecio, ¿no? Es un pequeño trapecio rectangular. Ahora sí, ¿cuánto valdrán las bases? ¿Cuánto valdrán las bases ahí? La base vale 60 y la otra 20. Y la altura sería pues 10. Entonces solamente multiplicamos, encontramos la semisuma y multiplicamos. Decimos, profesor, el trabajo, ya para culminar, el trabajo en este caso ¿de quién? Trabajo neto, ¿no? ¿Sí? El trabajo, perdón, de F. Ahí está, el trabajo de F para ir desde x igual a 0 hasta 10. Así lo ponemos. Va a ser igual a ¿cuánto? Al área, que sería, amiguito, por acá 60, más el otro que sería 20, dividido entre 2, multiplicado por la altura que sería 10. Ajá, ahí por 10. Perfecto. ¿Cuánto sale entonces ese trabajito? 80 entre 2, 40 por 10, 400 Joule. Ajá, así de fácil y así de sencillo, muchachos. Así de fácil y así de sencillo. La clave a marcar sería enfermo, ¿sí? 400 Joule. Muy bien, amiguitos, entonces espero que hasta ahora les esté ayudando. Ya, espero estemos yendo muy bien con respecto a la resolución de problemas. Ahora, nosotros vamos a seguir resolviendo, ya chicos, vamos a seguir resolviendo con el problema, disculpen, problema número 4. Ya, vamos con el problema número 4. En el problema número 4, chiquitos, nos dice, en el gráfico se muestra el comportamiento de la fuerza horizontal F conforme que el bloque de 5 kilogramos cambia su posición X. Determinar el trabajo que desarrolla mediante esta fuerza desde X0 hasta el instante en el que el bloque pasa por X igual a 5 metros. Muy bien, no hay nada más que hacer ahí. Simplemente pon X igual a 5 metros por acá. Muy bien. Traza la vertical. Listo, trazas la vertical. Nada más. Y encontramos el valor de esta área. Ahí está. Esta área de acá. Perfecto. Ahora, ¿cuánto será pues el valor de esta área, chiquitos? Esa es la pregunta. Nada más, amigos. Ahí sale. Entonces decimos por acá, profesor, el trabajito que nos están pidiendo simplemente es calcular el área, nada más, chiquitos. Ahora, notamos que otra vez es un trapecio, ¿cierto? Muy bien, en este caso le digo por acá, el trabajo de esta fuerza F para ir desde X igual a 0 hasta 5 va a ser igual a ¿cuánto, muchachitos? Al área. ¿Cómo calculas el área? Semisuma de las bases, una base de ellas es 24 y la otra ¿cuánto será? Bueno, te das cuenta por proporciones nada más que esta vertical de acá tiene un valor de la mitad, o sea 12, ¿cierto? Esto de acá es 12. ¿Por qué? Porque es 5 y 10, o sea de 1 a 2, de 1 a 2 también. Será pues 24 más la otra base que vale 12, o sea 24 más 12 dividido entre 2, muy bien, y todo ello multiplicado por ¿cuánto, chiquititos? Por la altura. En este caso, ¿cuánto vale la altura, cachimbos? Profesor, la altura vale 5, ¿no? ¿Sí? Esa basecita que sería 5, ahí está. Por lo tanto, este trabajito, ahí está. ¿Cuánto sería este pequeño trabajo, chicos? 12, 18, 5, 90. Ahí está, 90 Joule. Muy papaya ese problema, chicos, ¿sí? Salía rapidísimo. Espero ustedes también puedan resolverlo de la misma manera,
Ya chiquitos, sí está fácil. Muy bien, a ver qué nos dice por ahí. ¿Habrá algún comentario? Disculpe, profesor, sale enano. Muy bien, chicos, gracias por estar comentando también. Muchas gracias. Entonces seguimos, ya, seguimos. En el siguiente problemita sería pues el problemita número 5. Bajamos un poco, acá se encuentra otro problema. Nos dice en el problema número 5, chiquitos, una fuerza actúa sobre el bloque de 3 kilogramos de tal manera que la posición del bloque varía de acuerdo a x igual a 5 más 2t más 2t cuadrado, donde x se expresa en metros t en segundos. Determinar el trabajo neto realizado sobre el bloque durante los primeros 4 segundos. Muy bien, ¿cómo puedo encontrar el trabajo? Nos dice, ¿cómo puedo encontrar el trabajo? ¿Tengo fuerza? En realidad sí, porque gracias a esa función tú puedes encontrar, puedes encontrar posiciones. 2, puedes encontrar la fuerza porque tienes aceleración. Ya de forma rápida, muchachito. Decimos por acá, profesor, para 4 segundos, ¿no? Entonces digo, la posición, pongo un asterisco, ya. La posición X va a ser igual a ¿cuánto? A 5, ahí está, más 2 veces T, perfecto, más 2 veces T elevado al cuadrado. Perfecto. Ahora, por ejemplo, para t igual a 0, pongo por abajo, para t igual a 0, entonces, para t igual a 4, entonces, ¿cuánto vale, chiquititos, la posición? Reemplaza, para cuando valga 0 el tiempo, la posición vale 5 metros. Ahora, cuando t valga 4, sería reemplazar 4, sería 2 por 4 al cuadrado. A ver, vamos a multiplicar 2 por 16 más 2 por 4 más 5. Eso nos da 45 metros. Entonces, le pongo por acá, chiquitos, x1 arriba y por acá abajo le pongo x sub 2. Esto sería 45 metros. Muy bien. Ya tengo las dos posiciones. Por lo tanto, puedo obtener la diferencia, ¿sí?, de posición. En este caso, pues la distancia que ha recorrido, que sería 40. Nada más. Es más, ahorita lo puedo encontrar de una vez para ya no generar mayor problema después. Digo por acá, profesor, el x sub 1, perdón, el x sub 2 menos el x sub 1 va a ser igual a 40 metros. Muy bien. Y esto lo voy a dejar acá resaltado. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿qué más? Ya tengo esto de aquí. ¿Qué nos está pidiendo? Determinar el trabajo. Para antes de calcular el trabajo necesito, ya tengo el desplazamiento, bueno, el módulo. Ahora me falta el módulo de la fuerza. Para encontrar el módulo de la fuerza, voy a utilizar esa definición, ¿cierto? Date cuenta de algo, amiguito. El valor de x vale 5 más 2 veces t más 2 veces t al cuadrado. Ahora, recuerda algo, por favor. En la fórmula general, acá había un más, un medio del módulo de la aceleración por el intervalo de tiempo al cuadrado. Entonces, si tú analizas ello, ¿qué vas a poder decir? Automáticamente, profesor, lo que yo puedo decir es lo siguiente, que el 1 medio de A, ¿cierto? Puedo decir acá, entonces, el 1 medio, ahí está, el 1 medio de A, profesor, va a ser igual a 2. Ahora, si el 1 medio de A es igual a 2, entonces, ¿cuánto vale A, chiquitos? 4 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, profe, pero ¿para qué necesitamos nosotros encontrar el valor de la aceleración? ¿De qué nos sirve? Podemos utilizar la segunda ley de Newton, porque nosotros sabemos que el cuerpo se encuentra de manera, digamos, horizontal, y lo ubico por acá, y acá se encontrará pues el cuerpito, ahí está. Entonces este cuerpito está siendo, digamos, está siendo, amiguitos, empujado por una fuerza, o está moviéndose gracias a la acción de una fuerza. Ahora graficamos esa fuerza por acá, horizontal, listo. ¿Cuánto vale esa fuerza, profesor? No lo sé, acá, pero lo que sí sé es que gracias a esa fuerza está acelerando a razón de 4 metros por segundo al cuadrado. Ahora, como ya tenemos este valor, ¿cierto? Como ya tenemos este valor, nosotros podemos encontrar, amiguitos, el valor de la fuerza, porque la masa también nos dan de dato, ¿no? ¿Cuánto vale la masa, chiquitos? 3 kilogramos. Ahí está. Pongo por acá abajito, la masa es igual a 3 kilogramos. Ahora, entonces, si yo encuentro el valor de esta fuerza F, multiplicando la masa por el módulo de esta aceleración, sería simplemente 3 por 4, y eso sería 12 newton. Muy bien. Y esto lo encierro por acá también con verdecito. ¿Por qué, profesor? Porque ahí encontré el módulo de esta fuerza
ya tengo también la distancia recorrida, que puedo encontrar entonces el trabajo neto. ¿Cómo, profesor? Multiplicando. Por acá entonces digo, profesorcito, entonces de rojito, ahora sí, porque ya vamos a culminar. Decimos, el trabajo de esta fuerza F, ¿cierto? Va a ser igual al módulo de esta fuerza F, que sería ¿cuánto, cachimbitos? 12, ¿no? Le pongo por acá F multiplicado por el delta de X. Muy bien. ¿Cuánto vale F, chiquitos? 12. ¿Y cuánto vale el delta de X? Ya lo calculamos. 40. Por lo tanto, amiguitos, el trabajo de esta fuerza, ¿sí? F va a ser igual a ¿cuánto? A 480, ¿no? ¿Sí? 480 Joule. Y eso sería todo, cachimbos. Eso sería todo en la resolución de este problema. Clave, besito. Muy bien. Entonces, amiguitos, espero haberles ayudado. Muy bien, por ahí. ¿Sale nano? Uy, me equivoqué. No, sale besito, amigos, sale besito. Entonces, continuamos ya, chiquitos, continuamos. ¿Qué nos dice por acá? Ahora sí, unos cuantos problemitas de potencia, chicos, ya para culminar. Me he pasado mucho, creo, demasiado. Estoy más de 1 hora y media, creo. Acá nos dice, chiquitos, ya esto para culminar y ver el tema de potencia, ¿ya? Nos dice, un ciclista cuyo peso total es de 800 newton sube con una velocidad constante de 36 km por hora sobre un plano inclinado de 30 grados sexagesimales con la horizontal. Hallar la potencia desarrollada por el ciclista, despreciar la fuerza de oposición del aire, o sea, no hay resistencia, ¿no? Muy bien, de forma rápida, chicos, para poder avanzar. Grafico acá esa pendiente. Voy a graficar también a nuestro ciclista como si fuera una bolita nada más. Ahí está el ciclista. Perfecto. Está yendo con una velocidad. Voy a dibujar su velocidad acá. Constante, ¿no? ¿Sí? De 36 kilómetros por hora. Entonces pongo por acá 36 kilómetros por hora. ¿Ya, chicos? Además sabemos que el 36 kilómetros por hora es 10 metros por segundo, ¿no? Por el 5/18 nada más. ¿Qué más, chiquitos? El angulito de elevación es 30. Muy bien, eso nos va a servir. Ya, chiquitos, eso nos va a servir. Pongo por acá angulito alfa 30. Ahí está. ¿Qué más, chiquititos? Tenemos el peso, ¿cierto? Tenemos el peso de acá. Perfecto, vertical y hacia abajo. Ahora, como ya tenemos peso, también tenemos las componentes. Claro que sí. Tenemos las componentes. Una componente horizontal por acá y una componente vertical. Ahí está, que sería en posición, perdón, una componente perpendicular al movimiento. Muy bien, ahora sí podemos encontrar los valores, ¿cierto? Porque ¿cuánto vale la masa? Perdón, el peso ya nos da 800 newton, porque nos dice total, o sea, del ciclista combinado con la bicicleta debe ser, pues, ¿no? Asumo. ¿Qué más, chiquititos? Profe, ¿qué tan poquito? 80 kilogramos. Sí, hay bicicletas de 5 kilogramos nomás, creo. Sí, hay unas buenas profesionales por ahí. Entonces, esta acá vale 30. Muy bien. Si eso vale 30, esta componente vale 400. Listo. La otra vale 400 raíz de 3, pero no nos importa. Porque al fin y al cabo, esa fuercita de ahí es la que nos va a importar, ¿no? Asumo. ¿Qué nos dice por acá? Hallar la... A ver, ¿qué nos dice acá, chiquitos? Disculpa que no estoy entendiendo bien. Hallar la potencia desarrollada por el ciclista. Allá. Muy bien. Chiquitos, para que el ciclista vaya con una velocidad constante. Allá. Esto no es una fuerza, por si acaso. Por si ahí están pensando. Esto de acá es la velocidad con la cual está avanzando el ciclista. Así que lo voy a poner por acá. Arribita. En el caso de que haya pues algún inconveniente, yo, chiquitos, lo pongo de esa manera. Y por si acaso por acá lo voy a borrar, me parece. Voy a borrarlo. A ver. Ay, Dios. Ah, chiquitos, no, no puede ser. Wow. Ya. Borramos esto. Nos quedamos ahí por un ratito, ¿ya? Y yo me voy a quedar volando por ahí, chiquitos. Muy bien, solamente por esta vez. Entonces decimos, profesor, ahí está la velocidad. Perfecto. Y lo voy a ubicar por acá, me parece mejor. Ahí está. Ya tenemos la velocidad, profesor. Ahora, para que esté yendo con velocidad constante, significa que el ciclista debería de estar avanzando o debería estar empujando al sistema con una fuerza también. Tal que
la sumatoria de fuerzas sea 0. Ahora, ¿cuánto será el valor de esta fuerza F para que la sumatoria de fuerzas sea 0 ahí? Fácil, profe. Si hacia ahí abajito hay 400 newton y la fuerza va hacia arribita, para que salga 0, pues no, para que la velocidad sea constante, F tiene que ser 400. Y pongo por acá, F es igual a 400 newton. Ahí está, y lo encierro de verdecito. Muy bien, profesor. Entonces, ¿cómo podría yo encontrar, amiguitos, la potencia, cierto? La potencia. ¿Cómo puedo encontrar la potencia? Fácil también, cachimbos. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué dice tan fácil? ¿Por qué, amiguito? Porque mira, para calcular la potencia, tú sabes que por definición se calcula de esta manera. Potencia como trabajito sobre unidad de tiempo, ¿cierto? El intervalo de tiempo, ¿no, amiguitos? Perfecto. Entonces por acá, profesor, pero ese trabajito, como es una fuerza constante, lo puedo calcular como F por D. Listo. Y dividido entre el intervalo de tiempo. Ahora, cachimbos, este D entre el intervalo de tiempo, no tienes por qué dudar. Eso de acá, amiguitos, es rapidez, ¿cierto? Esto es rapidez por definición, cachimbos. Entonces, como esto de acá es rapidez, nosotros podemos reemplazar F por V, nada más. Por acá tenemos F por V. Así de simple, amiguitos, vamos a encontrar la potencia también. Decimos por acá entonces la potencia para calcular será pues la fuerza, que vale 40 multiplicado por la rapidez, que sería pues 10 metros por segundo. Y esto saldría, ¿cuánto, chiquitos? Perdón, no es 40, es 400, ¿no? Sí, es 400 y multiplicado por 10 metros por segundo, esto vale 4000 unidades watts, porque se supone que estamos encontrando, amiguitos, potencia. Y nada más, así de simple. Cabe resaltar que esos 10 metros por segundo sale del 36 kilómetros por hora. Para poder convertirlo a metros por segundo es por el factor 5 18avos, nada más, ¿no? Y así de simple, chicos, ya bajamos de forma rápida. Muy bien, en este problema de acá, ¿qué podemos decir? De forma rápida, chiquititos, profesor, de un pozo se extraen, debe extraerse cada 3 minutos 9.000 litros de agua de una profundidad de 150 metros. ¿Qué potencia es necesaria si la máquina pierde el 25%? Ya. A ver, acá es un poco raro, ¿no? Porque creo que nos quieren preguntar qué potencia necesitaría alimentarse la máquina, ¿no? ¿Con qué potencia necesita la máquina alimentarse? Para recién ahí poder ceder algo y poder realizar dicho trabajo, ¿no? Nos dice, de un pozo debe extraerse cada 3 minutos, ya. Entonces, de manera rápida, encontramos por acá el intervalo de tiempo, ¿cierto? Pongo un asterisco y digo, chiquititos, el intervalo de tiempo, ¿cuánto es ese intervalo de tiempo, chiquitos? A ver, este intervalo de tiempo va a ser igual a 3 minutos, eso sería 3 multiplicado por 60. ¿Eso cuánto vale? 180 segundos. Ahí está. Muy bien, 180 segundos. Como ya tenemos ese intervalo de tiempo, tenemos también el volumen, que es 9.000 litros. Bueno, no netamente volumen, porque podemos encontrar el pesito. El pesito es masa, gravedad. Bueno, aceleración de la gravedad, ¿cierto? Y la masa, nosotros ya sabemos que es densidad multiplicado por el volumen, ¿cierto? Y acá quedaría densidad, volumen y multiplicado por G, tipo como si fuera un empuje, ¿no? La densidad, ya sabemos, la densidad es 1 kilogramo por metro cúbico. Ahí está, 1 kilogramo por metro cúbico. Tenemos 900 por acá. Ahí está, 1000 kilogramos por metros cúbicos. Y 900 litros, nosotros ya sabemos que en un metro cúbico hay 1000 litros. Entonces ahí se van los miles, ¿cierto? Sería 9 por 1000, lo mismo que nada, queda 9000. Nada más, 1000 kilogramos por metros cúbicos y el otro es 9 metros cúbicos, ¿de acuerdo? Entonces acá quedaría multiplicado por G, que le vamos a poner 10. Por lo tanto, esto nos saldría 90.000 o 90 kilonewton, mejor. ¿Ya? 90 kilonewton nos sale ese pesito. Ahora, ¿cuánto es la profundidad? O sea, un delta de H, ¿no? Un delta de H va a ser igual a 100 a 150. Perfecto. Mira, este W de acá se puede confundir con trabajo, ¿no? Porque estamos viendo trabajito. Entonces lo voy a
Lo voy a eliminar y le pongo FG, mejor, como si fuera, pues, en realidad es una fuercita, ¿no? F sub G. Perfecto, entonces tengo F sub G y delta de H. Puedo poner por acá, entonces, chiquitos, entonces, profesorcito, el cálculo del trabajito va a ser igual a esa fuerza F sub G, perdón, F sub G multiplicado por el delta de H. Ahora, ¿cuánto vale esa fuercita, amiguitos? Ahí está, 90 kilonewton. 90 multiplicado por el H, que es 150. Ahí está. Perfecto. Ahora, ¿cuánto nos sale eso de ahí, amiguitos? A ver, bueno, lo dejamos ahí, ¿ya? Y acá quedaría kilo, trabajo, kilojoule, ¿ya? Ahí quedaría. Entonces, por acá abajito también digo, profesor, lo que me están pidiendo acá es calcular la potencia. ¿Cómo calculo la potencia? Como ese trabajito entre cierto intervalo de tiempo. Entonces, ¿cuánto vale el trabajito? Sería 90 multiplicado por 150. Y tenemos que dividir entre el intervalo de tiempo. ¿Cuánto vale el intervalo de tiempo? 180. Listo. Ahí nos estaría entregando la potencia con la cual se está alimentando el sistema, ¿cierto? O la potencia que está la máquina dando, o la potencia que la máquina está dando, está cediendo. Vamos a ver ello. Sería 90 por 15 sobre 18. Eso nos da 75. Ajá, recuerden que estaba en kilo, entonces sería 75 kilowatts. Ahí está, 75 kilowatts. Ahora la pregunta es, ¿será esta la respuesta? No, porque si nosotros realizamos un pequeño diagrama de la máquina, tenemos lo siguiente. Hay que tener mucho cuidado ahí, chicos, por favor. Tenemos un horizontal, dibujo acá mi pequeño motorcito, algo rápido nada más. Muy bien, tengo ahí mi motor, profesor. Ahora, este pequeño motor se supone que está cediendo cierta potencia útil. Pongo por acá la potencia útil. Ahí está. Por acá hay energía que se está disipando, ¿cierto? Entonces hay potencia disipada. Hay potencia disipada. Y también hay una potencia que se le está entregando y le pongo potencia entregada. Ahora, ¿qué nos están diciendo? Que la potencia que pierde, ¿cierto? Es el 25%. Entonces, amiguito, dime tú, ¿cuánto vale la eficiencia? Si pierde el 25%, la eficiencia es el 75%, ¿sí o no? El 75% se supone. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros, profesor? La eficiencia vale 0,75. ¿Y eso a qué es igual, amiguitos? ¿A qué es igual eso? A la potencia útil, ¿cierto? A ver, a la potencia útil por acá, dividida entre la potencia que se le entrega a la máquina. Ahora, ¿cuánto vale la potencia útil? 75 kilowatts. Muy bien. Y sería dividido entre la potencia que se le entrega a la máquina. Por ende, acá ya nos sale la potencia que se le está entregando a la máquina. ¿Cuánto sería eso? Sería, a ver, 75, 00, 100. Ahí está. La potencia que a la máquina se le está entregando sería los 100 kilowatts. Ahí está, amiguitos. De esa manera nosotros vamos a resolver estos problemas, ¿ya? Chiquitos, espero les esté yendo todo bien, todo perfecto. Ya con esto estaríamos culminando, me parece. A ver, sí, ya ahí acabamos. Un último problema nada más, chicos. Con esto ya culminamos con la sesión del día de hoy. Nos hemos pasado un poquito, pero realmente lo he visto necesario, porque el tema de hoy es muy extenso. Trabajo mecánico incluido con potencia, ¿no? Es muy extenso. ¿Qué nos dice acá? Una grúa que tiene una eficiencia del 40% es accionada por un motor del 90% de rendimiento. Si la potencia suministrada al motor es de 5000 watts, calcular la rapidez constante con la que subirá una carga de 450 kilogramos. Ya. Miren, chicos, vamos a entender acá como si fueran escalas. Ponemos por acá, profesor, acá está el motor, ¿ya? Luego por acá se encuentra la grúa, ahí está. Y por lo tanto decimos lo siguiente. Al motor, profesor, se le está entregando energía. Energía eléctrica, se supone, ¿no? En este caso, ¿no? Hay que asumir motor eléctrico. Energía eléctrica. El motor disipa, ahí está. Pero el motor también cede. ¿A quién va a ceder la energía el motor? A la grúa. Pero la grúa también tiene una eficiencia, o sea, hay energía que la grúa pierde. Entonces la grúa
también va a perder energía y a su vez va a ceder energía también. ¿Para qué? Para poder levantar este amiguito, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto se le está suministrando al motor? Dice 5000 watts. Entonces pongo por acá, la potencia suministrada va a ser igual a 5000 watts, o sea 5 kilowatts, ¿cierto? Ese es el 5 kilowatts. Ahora, amiguitos, nos está diciendo que el motor tiene una eficiencia del 90%, eso es demasiado, pero bueno, vamos a poner por acá, eficiencia del 90%, o sea 0,9. Ahora, si la eficiencia es del 90%, entonces se va a estar entregando el 0,9 de la potencia suministrada al motor. Eso es lo que se entrega porque la eficiencia es alta, 0,9, ¿no? Es grande. Ahora, amiguitos, pero luego del motor sigue la grúa. Le pongo por acá motor y por acá le pongo grúa. Ahora, la grúa también tiene una eficiencia. ¿Cuánto es la eficiencia de la grúa? Fácil, nos está diciendo que eso vale el 40%. Entonces pongo por acá la eficiencia de la grúa es igual al 0,4. Por lo tanto, la potencia que está entregando la grúa es el 0,4 de la potencia que le entregan a la grúa. ¿Qué potencia le están entregando? Profesor, la potencia que se le está cediendo a la grúa es 0,9 veces la potencia suministrada. Muy bien, la potencia suministrada ya sabemos que vale 5000, entonces ya va a salir. Ahora nos pide la rapidez constante con la que subirá la carga. Nos dan la masa, perfecto. Nosotros sabemos algo, chiquitos, que si tenemos acá una pequeña carga, listo, realizamos el diagrama de cuerpo libre, entonces habría una fuerza vertical y hacia abajo llamada peso. Ahí está, muy bien, lo pongo así, perfecto, profesor. Acá se encuentra el pesito, sería masa gravedad. ¿Eso cuánto vale, chiquitos? 450 por 10, eso es 4500 o 4,5 kilonewton. Así lo voy a poner, 4500, ¿no? Ahora, profesor, este amiguito está siendo izado, voy a ponerlo por acá, con cierta velocidad, ¿cierto? ¿Cuánto vale esa velocidad? Dice, nos está pidiendo la rapidez, profesor. Muy bien, entonces tenemos que calcular ello. ¿Ya? Vamos a calcular ello. Por acá pongo entonces rapidez. Ahí está. Nosotros sabemos que la potencia, ¿cierto? Podemos calcularlo como el trabajo por unidad de tiempo. O simplemente poniendo fuerza por distancia podemos encontrarlo como si fuera pues la fuerza, Fg en este caso, multiplicado por la rapidez. También puede ser posible. Pero esta potencia es la potencia que está siendo suministrada por quién. O perdón, la potencia que está, claro, está siendo suministrada para este levantamiento gracias a la grúa. Eso sería la potencia que entrega la grúa. Eso es el 0,4, ¿cierto? 0,4 multiplicado por el 0,9 de la potencia suministrada al sistema. Ahí está, y lo voy a escribir por aquí. Chiquititos, esto de acá es eso. Muy bien. Como ya tenemos ello, el F sub G, amiguitos, ¿cuánto vale? 4,5 kilowatts, perdón, kilonewton, multiplicado por V. Ojo que estamos en kilo. Acá quedaría 0,4 multiplicado por 0,9. No voy a poner 5000, ¿cierto? Voy a poner 5 nada más para que esté en kilo también. Y listo. Acá nos saldría entonces la rapidez. Ahora la pregunta es, ¿cuánto sale la rapidez? Será pues 0,4 por 0,9 por 5 entre 4,5. Eso sale 0,4. 0,4, como es rapidez, sistema internacional, metros por segundo. Y eso sería todo, cachimbos. La resolución de este problema. Clave, besito. Y amiguitos, entonces espero hayan, digamos, estado hasta ahora al último. ¿Sí? Espero hayan estado hasta el último. Y ya lo demás ya estaríamos viendo la siguiente clase. Ya, chiquitos, los espero el día de mañana con el curso de geometría. Chao, chiquitos, ya.